Hoy vamos a tener una disertación muy importante porque además de grabarla, por supuesto, es un documento el que vamos a tener, aparte por la gente que veo que está acá, de primer orden, ¿no? Todos los que estamos acá presentes es un honor escuchar a quien es Julio Archet, protagonista importante de la historia argentina. Como decías vos, Pablo, más allá de la capacitación, la formación, esto es un evento, y no estoy exagerando, de primer orden, rescatar en forma institucional a la persona de Julio Archet y a lo que nos va a contar. El marco al que le damos es el marco mejor que le podemos dar, más allá de que esto después circula, como dijiste, Pablo. Me parece que el reconocimiento que tenemos que dar a él y a través de su persona a todos los cientos de miles de personas que han participado en esta experiencia que no tiene antecedente a nivel mundial, internacional, merece que tomemos esa conciencia, ¿no? Es decir, hay aspectos psicológicos del inconsciente colectivo y culturales, como tenemos a la Argentina destrozado, abandonado por su clase dirigente en una final del campeonato mundial, como en todo el resto de los deportes, o en donde individualmente cada uno hace lo que puede. Sería si tuviéramos un sistema que nos avalara, en primer lugar. Entonces, la muestra de lo que pasó en la década del 90 y después hasta el 2002-2003 es la muestra de la potencia del pueblo argentino. No tengo ningún rubor en decirlo porque por ahí pasa el eje de esta cuestión. Haber tenido tantos millones de personas viviendo en forma autogestionada y en forma espontánea, esto es inapreciable. Así que bueno, voy a dar formalmente iniciada esta conversación, agradeciendo a muchos amigos que están acá, especialmente a Walter Gaza, que es otro gran miembro de Historia del Trueque, y a mis queridos amigos Juliano, Fernando Rey Sarabia, Margarita, Pablo, Nicolás Otal, otro de los fundadores, Pablito Gobi, bueno, y todos. Voy a formalmente entonces, en este comentario, a dar por iniciada esta charla y a su vez formalmente cerrada del Instituto de Estudios Económicos Silvio Gesell, nuestro segundo ciclo anual de conferencias, aportando un conocimiento inédito en la historia económica y académica argentina. No me vuelvo a ruborizar por esto porque todos los que estamos en este instituto lo sabemos y hemos hecho investigaciones en forma individual y recién nos hemos podido juntar con la tecnología estos últimos 20 años para seguir haciendo fuerza y multiplicando esto que es la cultura argentina. Vamos a decir que es un cierre de lujo a través de uno de los grandes protagonistas de una de las mayores epopeyas sociales y económicas de la historia argentina y parece exagerado de la historia mundial también, por las características que ha tenido, como fue la creación espontánea, social y de la nada prácticamente el más grande experimento de trueque y experimento social de dinero comunitario sin interés a través de la afiliación de una comunidad que de forma indirecta ha llegado hasta 6 millones de personas, 2 millones en forma directa, 6 millones indirecta, casi el 20% de la población. La figura de Julio Archet, el fundador de la Red Global del Trueque de la Costa Atlántica y Mar del Plata y Sierra de los Padres, tiene un muy amplio currículum que ahora voy a mencionar. Pero también quiero rescatar desde parte del Instituto Gesell este esfuerzo grande que hemos hecho y seguimos haciendo. Este es el segundo año de nuestro ciclo de conferencias, luego de un seminario en marzo del 2022 con el apoyo del auspicio del INAES, donde también por primera vez se dio a luz de forma muy consistente lo que nosotros hemos dado a llamar la Escuela de Economía Económica del Río de la Plata, cuyos más altos figuras son Silvio Gesell, la experiencia del trueque en Argentina, que está siendo repetida a nivel mundial y tomada por la Unión Europea en forma oficial con reglamentación, empresas y naciones y municipios, todos en forma unánime reconociendo a la Argentina como este fundador de la economía verde y los sistemas de intercambio no bancarios. Esto es un logro no menor. Es a pesar del gobierno argentino y de nuestra clase dirigente, vuelvo a decir, está mirando para otro lado. También llevamos 2 años con el instituto y tuvimos la reunión inicial hace 2 años en el Museo de Villa Gesell, donde cerramos el primer ciclo
de brillantes exposiciones, y así tuvimos varias reuniones y nuestro primer convenio marco con la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Economía. Para presentarlo al expositor Julio Archet, que ya dije algunas palabras, tiene una extensísima trayectoria en los medios audiovisuales, en la televisión, en la radio, en los medios escritos, colaborador de muchísimas revistas, y es un líder realmente comunitario y social muy reconocido acá en el exterior, es un referente muy conocido, ha sido amigo de Margaret Kennedy, de los alemanes que han venido a estudiar cómo fue el funcionamiento de esto en la Argentina, que volvieron a Europa y lo han replicado en todos los movimientos de todos los países de Europa, en varias fundaciones, en donde he citado junto con otros. Y además, él, además de fundador de las redes, es un referente cultural también en la ciudad de Mar del Plata, y es miembro fundador de la Academia de Cine de Mar del Plata, y ha colaborado en muchísimas películas y documentales con entidades internacionales y nacionales, ¿no? Lo han venido a buscar de grandes cineastas, Greenpeace varias veces, etcétera, etcétera. Bueno, sin más, Julio, hemos esperado mucho tiempo a esta charla tuya, que es muy relevante por lo que significa vos y esta experiencia que necesitamos consistentemente reunir en esta exposición formal, creo yo, que es un reconocimiento también. Así que adelante, Julio. Muchas gracias. No, bueno, ante todo, buenas tardes a todos y todas. Casi me estoy quedando mudo. Es una presentación que realmente me conmueve. Y yo, que soy de lágrima fácil, es muy probable que hoy me pueda quebrar, para lo cual me estoy disculpando con anticipación. Porque para mí es, casi diría, la primera vez que estoy frente al vidriecito, como yo lo llamo, a la camarita, tratando de exponer en la forma más rápida, más concreta, más sencilla posible, lo que Carlos denomina una epopeya. Y realmente lo fue. Lo fue. Porque nos enfrentamos a muchas cosas. Muchas. No, simplemente armé un material porque, honestamente, si yo tuviera que hablar sobre aquello que para mí fue un hijo pródigo y con el que compartí naturalmente momentos extraordinarios, evidentemente necesito 5 días como mínimo y yo sé que me queda poco, así que realmente es un tema. Me cuesta mucho reducir la situación, para lo cual consideré que armando un PowerPoint podría llegar un poquito más extensivamente a esos puntos nodales que a nosotros nos constituyeron como un fenómeno. Así nos definen a nivel mundial, que yo no sé, cuando uno dice fulano es un fenómeno, puede ser porque es muy bueno o porque es lo más raro que existe. Yo a veces me siento un fenómeno atmosférico más que nada, pero bueno, no importa. Uno agradece los adjetivos porque honestamente fue un momento muy complicado, pero a la vez extraordinariamente positivo para aquellos que conformamos la primera ola, como normalmente se llama, en la que nos encontramos con la gente que nos miraba con los ojos abiertos, como diciendo, ¿y estos tipos qué quieren hacer? Seguramente más de uno nos decía, pero che, ¿quién te va a aceptar ese papelito? A ver, no sean ingenuos. Ustedes se están ofreciendo una forma de dinero que no tiene ningún sentido. Por favor, es un engaño, están estafando. Bueno, rompimos un montón de hielos al principio, con algunas dificultades, por cierto, pero la tosudez es algo que evidentemente nos caracteriza a los argentinos. En eso nadie puede decir que no seamos bastante cabeza duras y cuando encaramos algo lo encaramos a toda consecuencia. O sea, nosotros estábamos convencidos, tanto con Carlos de Sanso, Horacio Cobas y Rubén Ravera, un servidor, y Eduardo de Sanso, que en el camino nos abandona, fallece, y quedamos los 4, 3 en Buenos Aires, y un pivote que era yo, definitivamente, que era el que recorría el país, en principio en lo que era mi zona, Mar del Plata y sus aledaños, y posteriormente ya me empezaban a enviar un montón de lado porque era el fabricante de trueques, como me decían. Así comienza a pergeñarse muy humildemente lo que hoy conocemos como la Red Global de Trueque. ¿Qué sucedía? Esto nace en el año 1989, a través de un experimento que habían llevado a cabo Carlos de Sanso y Rubén Ravera, que se conoció como la Tecnohuerta. Tecnohuerta entonces se constituye en un experimento muy interesante.
Y aparece posteriormente la red empresarial a través de la mano de Horacio Cobas, que es el que trae un poco la organización de lo que sería esto políticamente armado como un esquema en el cual interviene ya la economía en forma directa. ¿Por qué? Sencillamente porque la tecnohuerta era un modelo de producción intensiva. Producían legumbres, verduras, eran, como dice acá la placa, eran apenas pequeñas microhuertas de 30 metros cuadrados, lo que obligaba en cierta manera a la gente a incorporarse en un mecanismo de producción para contener desde su propia historia aquellos elementos que después posteriormente cambiaría o intercambiarían el trueque. O sea, combinaban tecnología de punta y principio de agricultura orgánica. Eso realmente rompía el esquema de lo que era la funcionalidad del tío que tiene que ir a comprar una verdulería. Ya de por sí ya tenían producción propia. El problema era que cómo hacían para comprarse y venderse. ¿Por qué? Porque la idea es que no circulara el dinero. Se empieza a trabajar paralelamente con la Casa Ecológica, que fue inspirada, como bien digo acá, en la obra de los hermanos Chávez de México. Una casa que aprovechaba la energía, los residuos orgánicos, la forma, la integración con el entorno. O sea, un proyecto extraordinario. Pero seguía existiendo la problemática de, bueno, ¿y cómo financiamos esto? ¿De qué manera la gente puede llegar a incorporarse a un sistema de estas características? ¿Justamente para qué? Para poder obrar consecuentemente con todo lo que significaba la producción artesanal y la no posibilidad de ingresar justamente en un mercado formal que les exigía un montón de movimientos. Entonces, justamente aparece la figura de lo que llamamos Red Global de Trueque Solidario y empieza a movilizarse entre los productores y consumidores que se organizaban en pequeños clubes, que normalmente era un garage o podía ser alguna institución, justamente algún club que permitía de pronto utilizar sus instalaciones, y ahí se hacía lo que era una pequeña feria. Cada uno llevaba sus elementos, sus mercaderías, etcétera, etcétera. Y por supuesto, acá tenemos que aparece la capacitación, la recreación y la salud justamente como elementos fundamentales en el intercambio entre todos, porque la salud mental básicamente, no era tanto la salud física, era el hecho de sentirse abandonado en un esquema que no nos olvidemos que deviene de la hiperinflación del año 91. Todo esto se desarrolla entre el 1989 y el 1994, un momento en el que la sociedad argentina ya se debatía en serios problemas de constitución propia, o sea, ¿qué hago para sobrevivir? No había otra forma, los sueldos estaban absolutamente degradados. Entonces aparece la idea de la moneda social. Che, hagamos algo entre nosotros. Yo ya venía incorporado a esta maravillosa locura desde el lado de afuera, del lado de la ecología. Yo formaba parte de la Red Nacional de Acción Ecologista, junto con Juan Schroeder. Formé parte del equipo principal de Greenpeace en la campaña nuclear. Venía muy, muy fuerte con la Fundación Tierra Alerta, con la que hicimos un trabajo muy fuerte en el sur. Diríamos, y lo digo con total inmodestia, salvamos la pingüinera de Punta Tombo, que los japoneses en ese momento iban con Winchester a matar pingüinos y llevárselos a Japón para trabajar en todo lo que se refiere a cuestiones cosméticas. Una barbaridad. Paramos el agente naranja en el norte, en el Chaco. Hacíamos muchas terapias. Y ahí yo conozco a estos maravillosos locos. Y digo, pero qué interesante que está esto. Yo ya venía haciendo trueques en muchas de mis actividades porque en televisión, aquí en Mar del Plata, inauguramos el canje publicitario. O sea, como no nos pagaban por las publicidades, cobrábamos con zapatos, con queso. Yo hice la promoción, por ejemplo, de La Paulina, la famosa fábrica de quesos hoy día, pero en aquella época eran 3 hermanos que no sabían cómo vender. Y entraron en el canje publicitario y para mí fue maravilloso porque pude vender los quesos con los que me pagaron y ganar 3 veces más de lo que ganaría si hubiera cobrado con dinero. Ahí aprendí la esencia de lo que posteriormente se transforma justamente en la primera unificación nodal a través de cómo es el origen del Club de Trueque, que nace el 1 de mayo de 1995. Por supuesto, en Buenos Aires, nosotros nos incorporamos indirectamente y empezamos a funcionar dentro de lo que era el núcleo de los amigos cercanos. Como digo siempre, golpearle la puerta a tu amigo, a tu hermano, al que vive enfrente y decirle, che, ¿qué te pasa? ¿Te necesitas algo? ¿Por qué no nos reunimos y tratamos de organizarnos? Es lo que decía recién Carlos, muy acertadamente. Empezamos a organizarnos entre nosotros. No esperamos, no fuimos a golpear puertas de gobierno ni municipalidad. No. Che, ¿a quién tengo cerca? A Margarita. Bueno, che, Margarita, ¿te interesa que formemos algo? Y ahí empezamos a movernos. En el año 1995 ocurre un fenómeno bastante interesante con este señor, Mariano Grondona.
nos ubica dentro de Hora Clave, que era un programa a las 22 horas, aquellos que peinan canas se van a acordar, en el cual se hablaban de distintas temáticas. Y él habla justamente de la difusión que se estaba dando de un grupo de gente. El programa que estamos esta noche tiene un remoto antecedente en otro que hicimos. ¿Se acuerda usted cuando en un programa presentamos una cantidad de gente que en muy diferentes lugares estaba haciendo trueque entre ellos, desempleados que hacían trueque entre ellos para ayudarse, gente que ayudaba a la gente? En ese momento estábamos en el efecto tequila, en plena destrucción del aparato productivo por el programa menemista, con el aplauso de toda la clase dirigente argentina, empresaria, y el 50% de la gente que se estaba quedando sin trabajo, yéndose a los remises con jubilaciones voluntarias. Esa gente de clase media quedó en la calle sin posibilidad de reintegrarse. No voy a recordar, ustedes recordarán lo que pasó en ese momento, se cerraron los ferrocarriles, etc. A partir de esto nosotros comenzamos a sentir una presión por parte de la sociedad, porque honestamente era una novedad. Che, ¿cómo es esto? ¿Sin plata? Sí, sin plata. En principio arrancábamos por trueque directo, pero después venía la opción de decir, bueno, pero ¿qué pasa cuando yo no necesito lo que vos me estás ofreciendo y viceversa? Y ahí entraban a aparecer los primeros elementos de intercambio o herramientas de intercambio como fueron los créditos. Nosotros en Mar del Plata fundamos el nodo AMI, que esto no tiene sonido, quédense tranquilos. El nodo AMI es Asociación Mutual Integral, era un lugar que realmente fue absolutamente histórico. A la cabeza se encontraba nuestro querido Jorge Luna, conocido también por Carlos, tal vez por alguno de ustedes, que todavía sigue vivo con sus 85 pirulos haciendo lío en todas estas cuestiones. O sea, él es experto en mutualismo. Utilizamos el mecanismo mutual para crear el primer nodo, porque la verdad que no teníamos mucha experiencia de cómo se podía crear un nodo. Todo esto estaba ocurriendo mientras tanto en Buenos Aires, intercambiábamos información. De hecho, los muchachos vinieron a Mar del Plata, estuvieron en el Sindicato del Vidrio, me acuerdo, lleno hasta la manija. Había 200 personas adentro y 300 personas afuera. Era tal, como bien contaba recién Carlos, la desesperación que existía en ese momento, que realmente la presencia nuestra fue bastante interesante. Pero fíjense lo que pongo acá. El nodo comienza a producir una moneda propia a través del típico mimeógrafo. No teníamos ninguna otra forma. ¿Qué pasa? Che, qué bueno que está esto de emitir plata, ¿no? Entonces, entrar a darle a la manijita, a la manera tal que vos decís, pero paren un poco. Excedía el circulante lo que significaba precisamente la capacidad de comercialización interna o intercambio. Entonces, todos querían tener un mimeógrafo. Perdón, yo me río de nervio porque realmente no sabíamos cómo parar eso. Porque cada uno venía con un papelito y le exigía al otro, che, recibímelo. Porque si él hace, no, pero él hace porque es el coordinador. ¿El qué? El coordinador es el que coordina el nodo, es el que está a cargo. Sí, pero él hace los papelitos. Sí, pero nosotros se armó una. Y llegó un momento que creí que llegábamos a las manos. Viene Carlos de Sanso, que casi, él sí recibe varias manos, me le tuve que poner adelante. Encima el Colorado era más chiquito que yo. Y a mí todavía me respetaban, porque bueno, pues yo le ponía el pecho a las balas. Dije, muchachos, paren un poco. Vamos a hacer una cosa. Vamos a juntarnos con el PAR, Programa de Autosuficiencia Regional, y pongamos a funcionar los tickets trueque directamente a partir de Buenos Aires. Y se acabó la broma. Nos vamos a habilitar como un asociado. Ah, pero esto es interesante. Entonces, ¿qué pasa? Armemos una red. Porque en principio la cosa se manejaba desde Buenos Aires. Cuando nosotros incorporamos Mar del Plata, fuimos la primera ciudad del interior que dijo, che, cuenten con nosotros y queremos contar con ustedes. Entonces vino Jorgito Cabezudo, hermosa persona, y trajo el primer paquete de créditos como los que están viendo, los tickets trueque del PAR. Y a partir de ahí aparece este tipo al poco tiempo. Desde Buenos Aires nosotros nos damos cuenta que el ticket funcionaba, pero que había que buscar situaciones más conexas. Seguro si está Walter acá, mi beso gigante, hermano, sos realmente un hermano del camino. Y él trae la tarjeta electrónica de intercambio, que automáticamente yo trato de imponerla acá en Mar del Plata y empezamos a funcionar. Pero claro, Walter, que de esta la tiene más clara que nadie, había invertido, pero platales, en su círculo compensador de compras, si no me equivoco se llamaba así, el CCC, y estaba elaborando una tarjeta de primer nivel. Ahora, ¿cómo la usábamos? Porque hoy día teníamos la computadora. En el nodo, mientras tanto, iba creciendo, se iban armando otros nodos en la ciudad y en los aledaños, pero más que nada en Mar del Plata.
Pero era complicado el tema de los papelitos. Algunos que sí, otros que no, hay quien los aceptaba, quien no los aceptaba, pero básicamente iba funcionando. La idea de la TI, a partir de la idea maravillosa que Walter propone, nos indica la aparición de una empresa, Ninatec, que era una empresa de computación, que genera el primer software para poder justamente realizar la fidelización. Las noticias que me han llegado de gran parte del mundo indican que este software, que en un momento yo se lo entrego a Margaret Kennedy para que lo lleve a Europa, y no sabemos, le perdimos la pista, resulta que la metodología del blockchain es prácticamente gemela a la que hicimos nosotros acá en Mar del Plata en Ninatec. Por supuesto, estamos hablando de que hoy la tecnología a través de los computadores, bárbaro. Si contienen el Bitcoin, imagínense que nosotros apenas podíamos registrar quiénes eran los usuarios y ver cuántos créditos tenía cada uno, pero la fidelización nos permitió, a través de las distintas planillas, hacer un blanqueo del movimiento que teníamos interno, para lo cual autorregulábamos la circulación de nuestros créditos y otorgábamos a la gente la posibilidad de llegar a un punto de crecimiento, pero sin sobrepasar a los demás. Y ahí, por supuesto, el sistema llega a la perfección, perdón, me pasé de una, en la que Walter propone la utilización del lector en el cual se ponía la tarjeta y el tipo, hicimos un videíto, me acuerdo, con el cual promocionábamos precisamente las opciones que teníamos de creación de un mecanismo electrónico que iba a contramano de la normal, pero que con mucho ahínco le pusimos pila y le dábamos para adelante. No había forma porque no teníamos la tecnología. Nos adelantamos 10 años a lo que hoy se supone que es una PC en la cual podemos manejar las cosas con total facilidad. Mientras tanto, esta placa que sigue demuestra una de las historias que hicimos paralelas en la que yo intentaba cohesionar a la gente. Armamos el proyecto URE, Unidad de Rescate Ecológico, y hacíamos control ecológico a través de distintas patrullas que eran bicichicos, andaban con sus bicicletas, los abuelos caminaban alrededor de la manzana con una de estos palitos con una punta metálica, iban pinchando papelitos, hojitas. Logramos crear el movimiento de bicipatrulleros al punto tal que acá la policía empezó a hacer bicipatrullas. Y fue el proyecto que nosotros lo habíamos presentado a Mercado Toledo, uno de los importantes de acá de Mar del Plata, para que nos financiara el proyecto Playa Limpia, en el cual intentábamos aplicar no solamente el mecanismo de intercambio para que en las playas se pudiera utilizar los créditos para hacer distintos tipos de operaciones, sino que además manteníamos las playas limpias. Bueno, como pasa siempre, alguien se apoderó del proyecto y aparecieron los bicipatrulleros de la policía, yo contento, feliz, porque le compraron la bicicleta a mi amigo Curuchet, campeón del mundo y olímpico, conocido por muchos de ustedes, y con el que comparto la última parte de mi apellido. Siempre nos encontramos y decía, ¿qué haces Archet? ¿Qué haces Curuchet? Veníamos los dos de la Vascoña francesa. Un gran amigo, bueno, él vendió la bicicleta, por lo menos hizo negocio. Y la unidad de rescate incluía taxis, que hoy siguen utilizando este esquema para hacer denuncias. Se armó una red interna que creció por encima nuestro. O sea, le perdimos la huella, como a muchas cosas. Pero qué importante es que eso la gente lo asuma como propio. Y al fin de toda la cuenta, cuando vieron las locuras que hacía Julito, me nombran delegado regional. Invento que yo propongo. Porque me llaman los muchachos a Buenos Aires y me dicen, Julio, necesitamos que administres esto de otra manera. Y yo digo, sí, está bien. ¿Hay algo mal? No, Mar del Plata está tremenda, pero no tenemos gente para mandar al interior. Y ahí nace lo que conocemos como la región costa atlántica, centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires, que abarcaba en el norte, desde lo que se llama, donde está ahora el, se me fue el nombre, el primer balneario de arriba del norte, donde está el Aquarium. No importa, ya se me va a acordar. San Clemente. San Clemente del tuyo, gracias hermano. Bueno, íbamos hasta Rauch, después se extendió más hacia la frontera con La Pampa. Llegábamos a Benito Juárez, se extendió poco menos que hasta la provincia de Río Negro, y abajo llegaba hasta Necochea y se extendió hasta Bahía Blanca. O sea, la historia fue bastante interesante porque creamos más de 500 nodos en 35 ciudades. Fue un momento de esplendor. Aquí estamos viendo el nodo Don Bosco, que fue uno de los últimos, que fue un gran supermercado. Ahora estaba vacío. Esta foto fue tomada cuando estaba vacío. Imagínense esto, eran un promedio de 3, 4, 5 mil personas, como era el nodo Shift, que era un boliche bailable, que lo transformamos en un nodo,
Y está mucho mostrado en la película El dinero de Isaac Ishitán, las imágenes que normalmente se ven es el nodo Shift, que Shift era el boliche, se llamaba así, Shift. Y ahí entonces se armaban unos trueques impresionantes. Mi trabajo como delegado fue recorrer las 35 ciudades, encontrarme con mi familia una vez por semana, en la que nos cruzábamos en la terminal cuando yo bajaba de un ómnibus, y me acuerdo que mi mujer iba con los chicos para que me vieran y se acordaran de mí, porque decían, vos tenés papá, ese señor que está ahí es tu papá. Era brava la cosa, más que nada para mí, supongo para ellos 10 veces más. Entonces me cambiaban el bolsito, yo entregaba el bolso de la ropa sucia, me entregaban un bolso con comidas, con un montón de cosas, y otra vez al colectivo, porque en esa época la única forma que teníamos evidentemente de movernos era con la empresa Pampa, con la que hice un canje en su momento y empecé a pagar los pasajes con cassettes, con programación. Y utilizamos un sistema que se llama, y se llamó en ese momento, micros por micros. Pasábamos la televisión, nos bancábamos con publicidad por trueque, y de esa forma entreteníamos a la gente. Incluso había un video que era muy gracioso, que salía yo, me asomaba y decía, perdón, el pasajero que está en el tercer asiento, pido su atención. ¿Me está viendo el tipo? Mentira, por ahí en el tercer asiento no había un pasajero, pero nadie se fijaba en el detalle. Y hacíamos intervenciones extraordinarias, y con eso me bancaba los pasajes. Porque en un momento dado el par me dijo, Julito, a ver, empecemos con esto, que es algo que no dije. O sea, lo que era la entrega de los créditos, se entregaban una franquicia de 50 créditos y se pagaban 2 pesos cada 50 créditos. ¿Esos 2 pesos a dónde iban? A la impresión, a comprar las tintas, a pagar la imprenta porque no la podíamos hacer de ninguna otra manera. Entonces, claro, era el único efectivo con el que contábamos. Si no hacíamos trueque y obligábamos a aquellos servidores, como en este caso era el Rápido, que es la empresa que ahora ya no está más, pero bueno, Rápido en ese momento era el que recorría toda mi región. Entonces yo tenía que hacer un trueque con los tipos. Me costó un Perú, pero al final, al último, me dijeron, bueno, traiga esos videitos y listo. Y la gente comentaba, se divertía, era otra historia. Y ahí pudimos lograr un primer canje, o trueque, digamos. Pero además yo no me quedé quietito. Lo fui a ver al intendente Daniel Katz en su momento y le dije, necesitamos que nos declaren de interés público. ¿Por qué? Porque no teníamos nodos. ¿Cómo no tenía? No. Porque si somos de interés público, el municipio toma partido. Siempre intentábamos traer a los políticos piolas, inteligentes y que podían proponernos soluciones para que nos declararan de interés. Y así fue. Como dice el artículo 1, declárase de interés municipal las actividades relacionadas con el intercambio de productos y servicios, conforme clubes o no de trueque. Ya está. Y esto sigue vigente. ¿Qué nos dieron las escuelas municipales? Esto nunca se derogó. Sigue en total actitud de poder, por decirlo, ¿no? O sea, está activo. Y nos daban las escuelas. Entonces nosotros, fuera del horario de los chicos, armábamos los nodos, teníamos los bancos, teníamos las mesas, teníamos todo lo necesario. ¿Y qué hacíamos? Y le pintábamos la escuela, le arreglábamos la plomería, le arreglábamos la electricidad, le hacíamos las fotos de fin de curso a los chicos, gratis. Porque de esa forma nosotros pagábamos la prestancia del el bien. O sea, en ningún momento intentábamos que llegara el dinero, salvo los 2 pesitos que recibíamos cuando estábamos en Buenos Aires o con nosotros mismos, cuando entregábamos los créditos nos daban 2 pesos. Y esos 2 pesos yo retiraba la parte de viático y algún costo y lo mandaba así como venía a Buenos Aires. Entonces el dinero nunca fue para nosotros un tema. Y bueno, y con Katz logramos esto. Logramos que se declarara de interés público y a partir de ahí duplicamos la cantidad de nodos fácil, pero en un mes. Fue una cosa estruendosa. Pero a nivel nacional, y esto está en la película Desequilibrados, estos mismos papelitos figuran en la película, pusimos a funcionar entre todos el proyecto de ley nacional de trueque, que por supuesto con la firma de estos diputados se presentó, se trató en comisión, se hizo todo lo posible o imposible, pero ya estábamos en un momento en el que habíamos crecido de tal manera que los muchachos de la política nos miraban de reojo, como diciendo, che, ¿estos tíos quiénes son? ¿Cómo hay tanta gente reunida? Y si yo hago una reunión no sé, en el lugar donde tenemos el partido funcionando, en la unidad básica, donde sea, vienen 14 personas. Estos tipos llaman al trueque y tienen 5.000. ¿Quiénes son estos tipos? Particularmente yo, que era, como se darán cuenta, el más charlatán y el más buscapleito. Entonces la ley quedó ahí como quien dice cajoneada. Estamos hablando del 26 de febrero de 2002, que fue cuando entró
en mesa de entrada. Ya veníamos avanzando, cuidado, estamos en los finales. Pero esta ley se venía buscando armarla por lo menos 3 años antes. Y era imposible, porque no lográbamos quórum, no lográbamos diputados que nos pusieran el gancho. Y a partir de ahí, bueno, la ley se presentó y ahí sigue durmiendo el sueño de los justos. Pero Julito se divirtió. Julito en Villa Gesell organizó junto con Cristina Petter, a la cual estoy seguro que Carlos le va a traer un bello recuerdo, que era nuestra delegada regional en esa zona, y creamos la elección de la primer reina nacional del trueque. Fue un evento, pero ¿qué evento? Además hicieron desfiles afuera, actuaban bandas, fue una cosa que no, yo digo, pero ¿cómo hicieron para...? Pasaron por encima de mi propia locura, yo fui el primer sorprendido y encima me pusieron en el escenario para que le entregue los atributos a la reina, fíjense la facha del tipo, nunca estuve presentable para ciertos actos sociales porque yo era un vaquero y un chaleco, como creo que sigo siendo ahora, que ya no uso vaquero, sino que uso un pantalón multibolsillo, pero siempre fui el guerrillero en esta historia, por lo tanto... Quedé un poco en ridículo, pero la gente ovacionaba, la gente agradecía y se encontraba feliz, que era una constante. No contentos con esto, me llamaron del Plan Estratégico Marplatense para hacer una ponencia sobre el trueque como alternativa de crecimiento. Y le di una conferencia a 50 empresarios que se les cayó la mandíbula y no entendían nada de lo que yo le estaba diciendo. Porque a partir de esa conferencia me volvieron loco preguntándome, pero escúchame, ¿cómo van a emitir moneda? No, es que, a ver... Empecemos de nuevo, no es emisión monetaria. Cansado, poco menos que afónico, pero feliz, porque muchas de esas empresas posteriormente empezaron a golpear nuestra puerta, como diciendo, che, ¿yo puedo entrar en esta? Por supuesto. Y ahí empezamos a generar cosas. Y aparece en el camino la querida Margaret, que por supuesto, con toda la movida que se estaba llevando adelante, se presenta en Buenos Aires al nodo Bernal, y los muchachos le dicen, no, Margaret, está bien, nosotros podemos llegar a darte un asesoramiento, pero andate a Mar del Plata que está el loco. Dicen que Margaret puso, bueno, vos la conociste, Carlos, sabés que era una mujer muy seria, muy particular. Fue la referente en Europa de todo el movimiento Reforma Monetaria Verde, el Partido Verde Alemán, directora del Instituto Gesell de Alemania, y referente hoy en Europa. Son millones de personas que están en el sistema, y empezó ella y después se unió Bernard Lietaer. Sí, por favor, gracias. No, gracias a vos, Carlos. Cuando puedas, interrumpime, porque vos también tenés mucho de esta historia, estuviste en paralelo con nosotros, y es muy importante, amén de lo que has hecho con la adenda del libro de Lietaer, eso es histórico también. Pero bueno, ya está. Estamos en camino, amigos. Lo que es historia que estamos haciendo ahora está bonito para contar anécdotas. Pero ahora viene la parte del presente y del futuro, que esa creo que también les va a interesar, espero por lo menos. Si los voy aburriendo, me dicen, no escucho ronquidos, así que creo que esta lo vamos bien. La cuestión es que con Margaret conversamos de la situación real de la red de trueque, que en ese momento estaba empezando a tener serios problemas. Había sobreemisión de créditos en algunos lugares, en otros lugares aparecían otras redes en paralelo que intentaban invadirnos, entre ellos una persona que todos conocemos y no queremos mencionar, que intentaba de cualquier manera destruir el sistema que habíamos inventado, habíamos puesto a funcionar, porque en realidad lo que hicimos fue mejorar al trueque original agregándole una moneda de intercambio, que no existía y no existe todavía en los trueques normales. A partir de las reuniones con Margaret Declan, su marido, que era un tipo extraordinario, aparece un video que prometo que en los próximos días ya va a estar en la red, porque lo estoy preparando, y en la que ella nos explica un montón de situaciones que tienen que ver precisamente con la problemática de los nodos. Y compartían la idea que nosotros teníamos de llevar adelante un mecanismo un poco más organizado y profesional, en el cual no existiera tanta participación por parte de un banco, sino que la gente asumiera un poco más las responsabilidades de sus propias acciones. Y yo le entregué el proyecto Participar, que si no me equivoco, a partir de ahí, como bien dijo Carlos hace un rato, ella lo utilizó para su cátedra en la Universidad de Hannover, en Alemania, lanzó una materia llamada bioregionalismo, dice, originaria del profesor Julio Archet, a mí se me cae la cara de vergüenza, pero esta maravillosa mujer arquitecta y bellísima investigadora respetó lo que nosotros le habíamos dado como material. Le entregué el material a ella porque en la red no me daban bolilla. La idea era seguir con los viejos esquemas. Y yo decía, chicos, vamos a ayornarnos, tratemos de hacer un poco algo más perfeccionado. Y lamentablemente íbamos lento. Pero hicimos muchas cosas. Establecimos convenios de trabajo con el Hotel del Automóvil Club de Villa Gesell, teníamos pensión completa, y Boston Salud,
que prestaba médico aquí en Mar del Plata, o sea, la gente tenía una obra social pagada con créditos. Daseo Hermanos, empresa de construcción, construía viviendas y se les pagaba con créditos. Con los créditos ellos a su vez pagaban a sus empleados un extra a partir del sueldo en dinero, y eso las mujeres lo retomaban y se iban a los clubes de trueque y compraban comida, vestimenta y todo lo que necesitaban para eso. Cerraba el círculo del crédito porque el crédito siempre volvía a la red. Qualityphone nos daba teléfonos celulares a 50 créditos cada uno. Esto realmente es insólito, pero en esa época los teléfonos los comprábamos con la moneda nuestra. Sin contar que Telefónica, y hablando con los sindicalistas, nos cobraba el 35% de la factura de teléfono con créditos, porque logramos convencer a los sindicatos de, che, ¿le quieren aumentar el sueldo a los muchachos? Bueno, está bien, no se lo aumenten en pesos, auméntenselo con esto, porque acá en Mar del Plata hay 120 nodos, en los cuales en todos los barrios, tu mujer, vos no, vos quedate tranquilo, dejá que sea tu mujer, porque las mujeres fueron las heroínas en este tema. Fueron las que tomaron la coordinación y las que tomaron y le pusieron, y perdón el término, cojones a enfrentar a una sociedad que siempre se les ponía en contra. Y los tipos dijeron, vamos a probar. ¿Y qué vamos a probar? Empezaron a exigir aumento, le tuvimos que levantar a un 35%, le dimos más, perdón, del 35 a un 50%, y a nosotros nos cobraban el 35% nada más. Pero le dábamos un 20% más, porque si no, los muchachos decían, no, nosotros queremos más créditos, queremos más moneda complementaria. Era de loco, los sindicalistas nos miraban como diciendo, che, ¿esta la pensaron? No, te juro, por honestidad, no la pensamos. Fue consecuencia de toda la movida y de la intervención de la gente. Y por supuesto, aparecieron convenios raros como entidades dedicadas a la rehabilitación de discapacitados, porque queríamos que los discapacitados intervinieran en los clubes de trueque. Entonces tenían un lado preferencial, se les enseñaron manualidades, aquellos que cocinaban. Teníamos unos pizzeros down, que eran una cosa de locos, se comían las pizzas, a los 2 minutos que llegaban las pizzas a los nodos, no quedaba una. Y los chicos se mataban produciendo 40 o 50 pizzas, y el que venía 10 minutos más tarde ya no tenía más las pizzas de los Downey, como ellos se habían mencionado. Somos los Downey, cantaban y bailaban y entregaban pizza. Una cosa, yo honestamente no quiero emocionarme, pero en ese momento llorábamos de alegría. Porque los chicos felices de la vida, felices de la vida. Hicimos un programa de televisión que se llamaba Un Par de Amigos, que lo sacábamos media hora en los nodos y pusimos a funcionar Canal 13 de Tandil, y tuvimos tratativas con el 2 de Villa Gesell y el 2 de Miramar, que arrancó, pero lamentablemente cuando vino la caída, junto con la caída cayeron los programas. Pero hacíamos programas de FM locales en toda la región, diseño y puesta de una red en sitio web propio. Intentamos una web, nos costó un Perú, pero no la pudimos hacer funcionar, porque cuando ya estábamos al límite, fue en el momento, año 2000 y moneda, que viene la marabunta y nos saca del juego. Hicimos un plan de capacitación con una biblioteca auxiliar para hacer distintos cursos de video en VHS para capacitar en diferentes áreas: computación, fotografía, videoregistro, huerta en el hogar y un etcétera que la verdad hoy no me acuerdo. Hicimos cursos sobre temática que surgen constantemente en las reuniones con prosumidores. Alguien decía, che, un curso de carpintería, va el curso de carpintería, un curso de y aparecían. Aparecía quien lo daba y le pagábamos en crédito. Y el tipo chocho, porque se ganaba por ahí 1.500 créditos, que era una fortuna. Y con esos 1.500 tipos iba y compraba comida, pagaba viajes y bueno, montones de cuestiones. Introdujimos la informática en los nodos. O sea, ya empezamos con las computadoras, usábamos la TAN en MSX y alguna similar, en la que ya registrábamos y no teníamos tanto tema de planillaje, porque era papel, era una cosa de loco. Clonamos una computadora que oscilaba entre 200 pesos y 300 créditos para poner a disposición de los nodos. Como ellos no podían hacer la computadora, a través de Jorge Ares, hermano mío de la vida, estuvimos juntos en la escuela, y creador del programa Ares de bajada de música, alguna vez lo utilizó, que sepa que ese programa se hizo acá en la Argentina y lo hizo un ingeniero en informática. Con él clonamos una computadora y la entregábamos gratuitamente en los nodos, como quien dice en comodato. Por supuesto, los rudimentos necesarios para el manejo de Windows, por tanto había un curso, especialmente el Word, como el Excel, Access, o sea, lo principal es para la base de datos. E hicimos cursos de video para aquellos que empezaban a filmar en sus locales. Yo no podía viajar, yo era el productor de video de la red, pero no podía estar en 35 ciudades. Entonces creamos un curso de 9 módulos y 11 módulos de video, entre fotografía y videocine, de 2 horas de duración cada uno. ¿Para qué? Para que estuviera a disposición de los interesados. Todo, y además diseñamos un taller de comunicación audiovisual como para que la cosa funcionara.
Y empezamos con esto, que era la parte que a mí en lo personal me interesaba, que era la interacción en el mercado del dinero. ¿Por qué? Porque no queríamos ingresar directamente, pero había situaciones en las que no podíamos de ninguna manera hacer funcionar nuestros créditos. Y empezó la búsqueda de modelos de intercambio empresarial. ¿Con quién? Con estos, queridos amigos. Incorporamos Chevrolet, Ford, Toyota, Scania, Mercedes-Benz para hacer canje agrario. Porque el campo nos ofrecía mercadería, pero teníamos el serio problema de que cómo se lo pagábamos. Entonces Scania puso en marcha el agroplan. Y en el agroplan la persona se llevaba el camión y lo pagaba contra cosecha. Y era canje, directamente canje. Y era el 12% menos de grano que en el método tradicional de compra. O sea que había un descuento importante dentro de lo que era la compra, justamente porque al no utilizar dinero había ciertos impuestos que no corrían. Y la empresa aceptaba el convite porque cuando cobraba la cosecha, la cobraba a último precio. ¿Qué significa? Que ellos vendieron a un valor de 10, pero cobraron un valor de 15, porque la regulación del mercado les daba esa posibilidad. Se peleaban junto con estas tres para vender, en este caso, las camionetas. Y el 90% del mercado de camionetas que se utilizaron fueron cubiertas por estas tres, Toyota, Ford y Chevrolet, e implementaron los planes canje, también utilizando el mecanismo. Pero nosotros le decíamos, no usen la palabra trueque. Pues si ponen la palabra trueque, había un tema ahí con que a la gente le provocaba sarpullido, especialmente a los técnicos en economía. Entonces ya hagan canje. Que estamos hablando de lo mismo, básicamente. Y no van a tener problema con una figura legal propuesta a la que eran sus centrales, porque todas eran multinacionales. La cuestión, cientos de camionetas se entregaron por trueque o por canje. Y tengo entendido que todavía lo siguen haciendo. Seguros Tandil nos dio seguros completos de automotor y de vivienda. Proyecto Biodiesel Tres Arroyos intervino un tiempo, después ellos tuvieron muchos problemas para que su producto fuera aceptado y lamentablemente en el tiempo tuvimos que separarnos, pero no fue por culpa nuestra, fue porque el sistema no aceptaba en ese momento un combustible que no sea el normal nafta gasoil. Y el proyecto Biodiesel, que nace en Tres Arroyos, en un grupo de chicos jóvenes muy inteligentes, querían meter al trueque en todo esto. Es más, llegamos a alimentar vehículos con biodiesel en la época del trueque, que por supuesto venían los bidones, no teníamos estaciones de servicio. Nos mandaban los bidones, como era Tres Arroyos cerca y estaba dentro de nuestra red, había gente que iba a adquirir biodiesel en trueque en Tres Arroyos. O sea que los lugareños estaban chochos, podían comprar combustible que le venía bárbaro a su vehículo y no gastaban plata. Y Ferrobaires, con la gente del Galpón de Once de Buenos Aires, que después nos transmitió la idea, empezó con los viajes a Mar del Plata pagados con créditos. Y el porcentaje superaba en muchos casos el 60% del valor del pasaje, y en algunos el 100%. Las empresas de turismo, que no agregué acá porque es una lista infernal, nos llevaron hasta cataratas y a distintos lugares del país pagando todos los gastos, desde hotelería hasta el vehículo, justamente por trueque. Porque como teníamos un convenio con el ACA a nivel nacional aceptó que cierta cantidad de litros de combustible se pagaran con créditos. Porque la idea siempre era ayuden a sus empleados y hagan funcionar la cosa, pero no salgan del sistema. Ustedes están en una red. Por lo tanto, esto no puede salir de la red. Son círculos cerrados y círculos abiertos de intercambio. Y funcionó. Y funcionó. La gente que pagaba los seguros no lo podía creer. Y cuando llegaba el momento, los talleres mecánicos hacían lo propio. Aceptaban un porcentaje y se hacían los arreglos porque había muchos repuestistas que decía, sí, una parte yo te la puedo dar en crédito. Estaban tomando esto de la manera personal, como siempre intentamos que fuera. Que lo tomaran como algo propio, que no fuera una imposición de nadie. Por ejemplo, con Víctor Solmi creamos las empresas Cáscara. La empresa Cáscara era Cerámica Sanón, en Neuquén, había fundido. Y los empleados la tomaron y los estaban a punto de sacar con la policía. Y apareció Víctor, que se hizo cargo personalmente de esto, y les entregó 100.000 créditos y les dijo, con esto ustedes nos lo pagan con baldosas, pero mándenlos a los clubes de trueque para que puedan comer. Ese fue el inicio de lo que hoy se llama rescate empresarial. Y lo sé porque yo le conté a Isaac Isitán y él hizo esta gente de, ¿cómo se llaman? Ahí se me fue esta empresa textil, ahí en la zona de La Boca. Neumann, algo así se llama, o no se me fue el nombre. Y en cantidad, tractores Sanelo, puedo hacer la lista de productores de aceitunas. Perdón que te interrumpa, porque esto es muy importante. Todo el movimiento de empresas recuperadas, la recuperación de empresas, salió en todos los diarios, en ese momento en todo el país,
inició con el Club del Trueque, y lo de Sanón ocupaba todos los diarios, y fueron ellos los que entregaron sus créditos de sus nodos, que rescataron a las empresas. Algo asombroso, yo no sé si existen antecedentes de esto en algún lugar, pero así fue, y seguía creciendo. Dale, Julio, porque fue de una escala enorme, por eso lo quiero subrayar. Disculpa la Gracias. interrupción. No, para nada, es una interrupción maravillosa. Ya te dije que es importante, que hay cosas que yo las cuento en la sabiduría de que me pasó, pero suenan increíbles. Che, eran papelitos de porquería. Sí, mirá qué papelito de porquería. Salvamos una de las mejores cerámicas del país. Así que guarda, en ese momento se entendía lo que era la economía solidaria y se les daba en solidaridad la lucha que ellos tenían para defender su empresa, porque si no quedaban todos en la calle. Y ahí intervenían los clubes de trueque. En Mar del Plata creamos el Exponodo del Trueque, en lo que hoy se conoce como el shopping peatonal. Los que conocen Mar del Plata, teníamos todo el segundo piso en Entre Ríos y San Martín, en la peatonal, y en ese lugar creamos un sistema de exposición para nodos, no solo los propios, sino de todo el país. Y la gente entraba en el momento digamos, que el público recorría, y como en un gran shopping, adquirían a través de sus créditos. Y nosotros no solamente aceptábamos los créditos del par, sino que aceptábamos los créditos de otras redes del país, porque después hacíamos un clearing de intercambio, y muchos argentinos propios iban allá y otros argentinos propios venían acá, y ya sabíamos que iban a utilizar los créditos intercambiados. Entonces a mí me venían con un crédito de Córdoba, el vuelto se lo daba en crédito de Córdoba y se terminó. Teníamos un multicrédito que fue el proyecto original, que no hubiera una única moneda, sino muchas, para que cada región tuviera su independencia y en su interdependencia todos trabajáramos de la misma manera. Era una experiencia extraordinaria. Es más, inauguramos una parte que en su momento perteneció al Diario del Atlántico, en la cual hicimos un auditorium, que dicho sea de paso, hoy es un teatro. Quedó como teatro. Y todo el mundo habla del teatro, del shopping peatonal, y ese shopping peatonal nació de la red global de trueque, y la gente venía a ver cine, teatro, exposiciones, y por supuesto bandas argentinas que venían no solamente de locales, sino de otras partes, y teníamos una capacidad para 300 personas cómodamente sentadas. Así que era un anfiteatro pequeño, que estaba desarrollado en nada, porque una vez que se había ido el Diario del Atlántico, eso quedó vacío, y yo lo hablé con el dueño del shopping y le dije, Rubén, denos la oportunidad. La idea es que suba gente. ¿Por qué no va a subir para ver cine, teatro, música? Usted haga lo que quiera, me decía. Yo con ustedes no les puedo decir que no, así que hagan, deshagan. El tipo, genial, la verdad. Esa gente que se plegaba no tenía ninguna necesidad, porque era alquilar eso por dinero, una fortuna, pero nos ayudaba. Y creamos una red de televisores con un canal propio, con el cual poníamos en las pantallas, que él mismo compró. Porque eso también hay que considerarlo. Él compró televisores y pantallas y nos los cedió para que en distintos locales de la peatonal San Martín surgiera el canal de televisión de la red de trueque, que teníamos como circuito cerrado, y cableamos toda esa parte de la zona y pasaban ofertas del shopping, programas de televisión, musicales. Teníamos una red propia de cable, entre comillas, que por supuesto no era la masiva, pero estaba en el lugar turístico más importante. Hicimos Crónica. Crónica a nivel nacional nos dio la posibilidad de utilizar el diario Crónica para poder hacer los clasificados y artículos que hablaban de lo que nosotros hacíamos. Teníamos un diario propio que era el Diario 21 y el Atlántico nos permitía los clasificados. Esto está sin audio. Y teníamos clasificados de toda la región, no solamente de Mar del Plata, sino de Mechongue, Bata, Mar del Plata, ya dije, Miramar, Villa Gesell, Pinamar, Necochea, Bahía Blanca, no, ya me canso de nombrarlas, son 35 ciudades que conformaron la red. Teníamos, ya digo, nuestro propio diario en el que empezaba a Pergeñanse participar, que era el proyecto que yo ponía aledaño al par, precisamente para cumplir con todas aquellas cosas que desde Buenos Aires no me daban bolilla. Yo dije, bueno, hago la mía. Y fíjense, teníamos la creación de un coche ecológico, pero antes, quiero que vean esto, en televisión por aire y cable, nuestra publicidad apoyaba el crecimiento del diario Intercambio. ¿Qué tal? Salíamos por Canal 10, por aire, a toda la región. Y esto fue lo más loco que hicimos, con los hermanos Herrovidar, ingenieros, y Nextech, que hoy día es una empresa muy importante a nivel internacional, que nació aquí en Mar del Plata. Ellos están trabajando en este momento, tengo entendido, en la Fórmula 1.
son constructores de autos y son ingenieros contratados para cierto tipo de cuestiones. Todavía no lograron meter su auto, porque el auto, y yo trabajaba en Carburando en esa época, que ellos fabricaron, no que era un proyecto de coche eléctrico o con biodiesel, el cual lo fabricábamos en la red con basura. Todo esto era reciclado de plásticos y metales que los basureros de Mar del Plata, como yo les decía cariñosamente, que eran los cartoneros, básicamente, nos juntaban toda la porquería, entre comillas, que no era porquería, era todo reciclable, y logramos armar el primer vehículo, que por supuesto quedó en la nada, porque cuando cae la red, este proyecto no se pudo seguir. Pero el nodo ecológico, tecnológico, siguió funcionando. Y seguimos alimentando, a pesar de que estábamos prohibidos y nos tenían amenazado con un revólver en la nuca, seguimos intentando producir este auto que naturalmente el tiempo nos ganó y no pudimos. Hicimos capacitación en manipulación de alimentos, porque teníamos un grave problema. La gente producía alimentos y venía al municipio y nos quería cerrar bromatología y nos metía multa. Y venían otra vez, se cierra el nodo por multa porque esa persona no... Ah, perfecto. Hagámosle convenio con Salud de la provincia y con capacitadores como Sandrita Starkov, que la tenemos ahí en la foto, y se reunían decenas de productores para que le otorgáramos el certificado de manipulación de alimentos, lo cual le tapaba la bocota al municipio y obligamos al municipio a que habilite las cocinas de gente que vivía en la villa, que eran la gran mayoría que intervenían. ¿Y qué pasaba? No, tiene que poner azulejo. No, a ver, muchachos, se hace el bolseado y al bolseado lo pintamos con esmalte sintético. Decían los ingenieros del mismo esquema, o sea, los municipales. Decían, esta gente no puede comprar azulejos. Entonces, ya nomás es lavable la pared. Y le pasamos pintura al piso y podían producir hasta cierta cantidad de alimentos. Y tuvimos los nodos habilitados, con certificados, y nadie podía decir, yo me voy a morir por comer algo, porque le decíamos, chicos, lo que aparece acá en el nodo es lo mismo que esta persona come en la casa. Si en la casa no se murieron todavía, quiere decir que la cosa va bien. Y esto fue lo mayor. Hicimos un programa radial que se llamaba Nodo y Más. Nodo y Más. Tito Alfonsín, mi hermano y socio de toda la vida, era el que lo dirigía. Acá están justamente los muchachos de Bernal. ¿Y qué hicimos? Hasta un jingle propio, escuchen. Ah, no, me fui. Este es Rodriguito, que Carlito se va a acordar. Esperen un poco, a ver si puedo mandar esto. Acá está. Diariamente, a las 14 horas, nuestro programa radial Nodo y Más, o dicho de otra manera, Nodo y Más, se hacía presente por Radio FM Eclipse en todos los nodos de nuestra ciudad que quisieran compartir por sus parlantes las últimas novedades del trueque. Me tiene el trueque y estoy salvado. Cambié 3 tomates por la casa de al lado. Me adapto a los cambios y vivo a mi modo. No voy a Toledo, yo compro en los nodos. Esto era un éxito. Tito se cansó de vender discos. Es el tema del trueque. Cambié 3 tomates por la casa de al lado. Era una locura. La letra sigue, por supuesto, estoy haciendo un resumen muy apretado, pido disculpas, pero esto fue heroico porque se hicieron más de 100, 200 discos en CD y era llegar al nodo, che, dame uno de Chicken Claudio, se llamaba el supuesto cantante, era una especie de gallo Claudio, un dibujo animado, y realmente era extraordinario. Y la gente lo compró como un personaje y lo replicaban en los nodos, una cosa maravillosa. Con querido Carlos, en un momento dado contactamos a través de Rodrigo de la Serna y empezamos un proyecto que era El Futuro Llegó, ¿te acordás, Carlos? Lamentablemente, cuando presento el proyecto a él y a Tristán Bauer, que nos reunimos en una pizzería, estaba súper entusiasmado y Tristán pela una carpeta celeste que no me la voy a olvidar nunca, la pone ahí y le dice, esta es la película en la que vas a trabajar. Rodrigo me mira y me dice, pero yo tengo un compromiso con Julito. Y él le dice, pero vos siempre quisiste hacer de San Martín. Sí, bueno, esta película se llama Revolución. Y vas a hacer el San Martín que vos quieras. Pero yo lo quiero hacer con acento andaluz y con la tez más oscura. Es tu San Martín, Rodrigo. Por lo tanto, el futuro llegó y se transformó en pasado. Porque una vez que Rodrigo enganchó con eso, olvídate, me pidió 1000 veces perdón y yo le dije, hermano, es tu sueño. Vos sabés que hemos charlado mucho, incluso en tu casa con Rodrigo, ¿te acordás, Carlos?
Sí, absolutamente. Yo estaba ahí y le dijo, vos tenés que ser de San Martín, le dijo Tristan Bauer. Y el futuro llegó, empezó a ser pasado y seguimos con otra cosa. Claro, porque vos también estabas en esa. Sí, éramos la mesa, Rodrigo, vos, yo y Tristan Bauer, actual ministro de Cultura de la Nación, con el que yo hacía las pantallas libres en Villa Gesell cuando hacíamos los festivales de cine de Super 8 y 16 milímetros, y Tristán pasaba las de 16 y yo la de Super 8, y no dormíamos durante 4 días porque no dejábamos que nadie toque nuestros proyectores. Así que entiendo. Solo quiero agregar, porque vale la pena resaltar, la creatividad, los juegos de palabras, la plasticidad, los colores, los que están escuchando esto, increíble la creatividad que han tenido, la alegría, el entusiasmo, etcétera. Creo que es un dato para que observen en toda esta exposición, porque está lleno de estos detalles. Gracias, Carlito. Y aparece El dinero, de Isaac Isitán, realizador turco-canadiense que viene a hacer un video o una película documental con respecto al Patacón. Va a Buenos Aires y los muchachos de Bernal le dicen no, como hicieron con Margaret, tenés que ir a Mar del Plata a hablar con el loco, porque el loco es el que te va a dar la información, porque es nuestro comunicador, nuestro capacitador. Bueno, listo. Vino Isaac acá, yo en un francés chapuceado, mejor dicho, porque es el único idioma que más o menos domino y hasta ahí. Pero como él era canadiense, turco, hablaba los dos idiomas, inglés y perfectamente francés. Y algo de chapuceo de castellano, por lo tanto, desarrollamos todo un trabajo que yo lo estoy exponiendo en mi canal, que son un montón de horas que él me regala los 23 originales de MiniDB, con todo el material que grabó en todo el país con respecto a la red de trueque, un trabajo que tengo que hacer, que lamentablemente está en NTSC y yo tengo todo equipo PAL. Y está difícil ahora pasar los NTSC a PAL porque no todos tienen esas cámaras, ahora generalmente son todas PAL. Entonces estoy peleando contra eso. Cuando lo tenga, no quieren imaginarse la película, porque los testimonios que tomó este maravilloso amigo son únicos. Lo mío dura 1 hora y cuarto. Y solamente salieron 5 minutos en la pantalla. O sea que pude utilizar los míos, que estaban en PAL, pero el resto... Hay testimonios de políticos de primer nivel que alababan el sistema y decían, esta es la economía del futuro. Por supuesto, ya va a venir. ¿Y qué pasó? Empezó el problema. Crecimos a tal punto, y les aclaro que apenas he contado, con todo respeto, un 30% de lo que hicimos. Hay un 70% que no lo puedo agregar porque esto si no se transformaría en una plomada y serían las 10 de la noche y no quiero eso y además no sé ni qué tiempo llevo. Pero la intención era voltearnos, queridos amigos. Y pasó esto. Tuvimos, una incómoda visita de fuerzas de seguridad en nuestro, digamos, club de trueque emblemático, ¿no? En Bernal. Y eso fue el principio de una despiadada campaña a través de los medios de comunicación con mucho rating. De nosotros decían, no, en el trueque la comida que circula la sacan de los tachos de basura o está en mal estado. O decían, la mayoría de los productos que hay en los mercados de trueque son robados. Esto es Bernal después de la caída. Y parece que el trueque está por desaparecer porque en el último año la red global ha perdido al 90% de sus socios. En el mejor momento del trueque había 6.000 nodos en todo el país. Hoy solo quedan 1.000. Dicen que las causas son la hiperemisión de créditos, como así también la falsificación. Cuando la crisis económica apretaba con más fuerza entre octubre de 2001 y mayo de 2002, 6 millones de argentinos buscaban sobrevivir entrando al club del trueque. Hoy ofrecemos jabones, cremas, jabones artesanales de glicerina. Y bueno, esto es una forma de vivir decente, tenemos trabajo por lo menos. Pero su crecimiento fue tan vertiginoso como su caída. En menos de un año, la red global del trueque perdió el 90% de sus socios. Para muchos de ellos, la ilusión de subsistir sin dinero se transformó en una estafa. El otro día cambiaron 3.500 créditos
y me dieron 3.200 de mi plata que yo trabajé. Si vos tenés 1000 créditos, te da 300 créditos, te descuenta el 70%. Pero acá te venden un pantalón a 100, 200, 300 créditos. La mayoría de la gente advirtió que perdía lo poco que tenía. Los organizadores del trueque emitieron créditos sin límites, inundaron el mercado de papeles que rápidamente perdieron valor. Me dijeron que empapelara mi dormitorio, que era para lo único que iban a servir. Posiblemente emitieron sin límite, pero sabiendo que el negocio era ese. El negocio del organizador del trueque es emitir el dinero, y si emite más dinero, más gana. Con controles blandos o inexistentes, también los créditos falsos circulaban de a miles. Yo tenía 6.000 créditos para cambiar, me cambiaron 2.000, 4.000 son falsos. Mientras la mayoría perdía, algunos de los que manejaban el trueque hacían turbios negocios, comprando y vendiendo mercadería de dudoso origen. Lo quiero vender a 5 pesos. Sí, lo estoy reventando. Están gritando otra parte. Y quería saber ahorita si interesaban en comprármelo. Si la mercadería es robada, ya. Que quede claro, pero viste en qué condiciones, ¿no? La crisis de confianza espantó a la gente. De los 6.000 centros de la red global del trueque, 5.000 cerraron sus puertas. Así, el sistema que se presentó como una alternativa a la economía capitalista reprodujo sus peores vicios y hoy agoniza. El trueque, que ha solucionado los problemas de mucha gente en cuanto a la comercialización de productos, también ha generado algunas cuestiones legales imposibles o muy difíciles de resolver. En estos últimos días se ha visto la circulación en Mar del Plata de papelitos de pago apócrifos. Los problemas generados con los créditos que se utilizan como dinero en las redes de trueque acentúan la crisis del sistema que agrupa a una cantidad importante de personas. Un grupo de afiliados a la red global se concentró en plena peatonal frente a las oficinas de esta entidad para protestar por la aparición de un importante número de créditos apócrifos y por prácticas irregulares en los nodos de trueque. Mientras tanto, el delegado regional de la red de trueque, Julio Arget, brindó explicaciones a los manifestantes y dijo que la red está prácticamente quebrada, aunque manifestó que tiene salida. Bueno, la situación es seriamente complicada porque la red en este momento se encuentra quebrada por toda la situación que todos creo que conocemos y los medios han hecho eco, por la distribución masiva de créditos de 50 y de 20 de origen apócrifo, no son créditos emitidos por la red. Entonces, en este momento, la gente con fruto del derecho está reclamando una solución. ¿De qué manera la red puede solucionar? Darles cambio, buscarle una salida lógica a todo este tema. ¿Se puede solucionar esto? Se puede solucionar con la aparición del nuevo crédito que va a ser posible a partir del día 24 de agosto. En todo esto yo descubro una imprenta en Mar de Ajó. Estando en Santa Teresita, me llaman por estos aparatitos tipo Nextel, teníamos una flota, y me dicen, una mujer con una chica presentaron las placas del club de trueque que nos había llevado la policía de la provincia secuestradas. Ahí nos dimos cuenta que estaban haciendo un bellísimo negocio. Y se presentaron justamente en Mar de Ajó, yo estaba en Santa Teresita, a un par de kilómetros, a imprimir 35 millones de créditos. Automáticamente me apersoné, como dice la policía, en el lugar. El hombre de la imprenta me dice, pero mi mujer trabaja con esto. Él había llamado a Bernal diciéndoles, acá hay gente que quiere imprimir lo que yo sé que viene de Bernal. ¿Qué pasa? ¿Por qué me trajeron esto? La honestidad de ese hombre descubrió y destapó una olla que no sabíamos a dónde iba a llegar, pero sabíamos que tocaba altas esferas, por no decirlo, ¿no? Yo me acuerdo que me presenté a la comisaría y le dije en ese momento al primer oficial, principal, le dije, por favor necesito personal, por lo menos 2 personas que me acompañen de civil, porque esta gente viene a las 5 de la tarde a ver que le presenten el presupuesto y yo las quiero agarrar de las crines y traerla presa, porque estos son los que nos robaron las placas. Y él me dice, pero si yo no tengo la denuncia de la fiscalía de, creo que era de Dolores, y yo no puedo actuar. Entonces le digo, bueno, hagamos una cosa, deme una 9 milímetros sin balas
y yo la traigo a punta de cañón, estaba a 1,5 cuadras, y después usted me mete preso por abuso de autoridad o lo que sea, yo no tengo problema. Estaba loco, les juro, queridas y queridos, que estaba loco, porque acabamos de descubrir el gran problema que teníamos. No podíamos imprimir créditos, ni siquiera la mínima cantidad, sino que estos tipos estaban imprimiendo, nos estaban llenando los nodos. 550 millones de créditos metieron en la red. Yo siempre digo a cualquiera de ustedes con su grupo de sangre, su factor y todo lo demás, yo le inyecto 1 millón de litros, o menos, 5.000 litros, y se mueren. Y no es que no sea la sangre, no va a haber incompatibilidad, no, le van a salir sangre por los ojos y por las orejas. Estos tipos nos invadieron la red y lo que es peor, la gente nos acusaba a nosotros, como recién se veía en los videos. Gente que estaba enloquecida, que lleva por la calle y me querían tirar con algo, y yo lo único que había hecho era tratar de frenar el problema. Por lo tanto, los arrestamos, porque sí, al final el oficial dijo, bueno, mire, si me cuesta el puesto, no sé, pero vamos a hacer una cosa, fulano, mengano, sáquense el uniforme y acompañen al señor. A partir de ahí se destapó la olla de la falsificación nacional, no solamente de los créditos nuestros, sino de los patacones y un montón de monedas que en ese momento funcionaban como monedas secundarias. Millones de patacones se habían falsificado y eran reales, porque se habían utilizado la misma plancha. Invadían las redes y por lo tanto significaba que teníamos que cambiar los créditos. Y ahí nace algo que es muy importante, que es el nuevo crédito con el cual intentábamos salvar la cosa y hacíamos un desagio. A través del desagio, por eso la gente decía, yo tenía 5.000 y me dieron 300. Sí, pero en realidad no eran 300, los 5.000 se transformaban en 50, se le quitaban los otros ceros, para que con 50 compraran lo mismo que hasta hace un rato estaban comprando en 5.000 y la gente no podía. Hubo gente que vendió un Ford Falcon en 3.500 créditos y el litro de aceite estaba a 4.000. O sea, había cambiado un auto, aunque sea un modelo viejo, ¿qué importa? Era un auto por una botella de aceite. Se llevó a cabo el cambio de créditos mediante el mecanismo del desagio, reemplazándolos por una nueva emisión con más medidas de seguridad. Básicamente en el papel tiene un diseño, tenemos una papelería propia, en esto tenemos una ventaja con respecto incluso a monedas o bonos de circulación nacional, que tiene la expresión ticket trueque a 2 colores, oscuro y claro. Este papel se hace con técnicas que le incorporan además unas pecas y unos filamentos sensibles a la luz ultravioleta como los billetes digamos, monetarios. Y en la impresión hay en el frente, bueno, algunas medidas de seguridad que son conocidas, como por ejemplo las tintas invisibles sensibles a luz ultravioleta, pero también hay tramas especiales, microletras, por ejemplo, tramas que si se fotocopia dice se puede leer copia, y algo muy interesante que en el dorso se va a poder hacer es una trama que cuando se le encima un plástico especial que se llama validador, se lee la expresión para producir y el año de emisión del vale, que en este caso es el 2003, porque nosotros ahora hacemos un cambio de vale, pero la oxidación propiamente dicha del 12% anual se va a hacer a partir del 1 de enero del año 2003. Es decir, de aquí a fin de año hay un tiempo en que no va a haber oxidación, solamente este cambio de los billetes, de los vales de 20 y 50, que no estén adulterados, por otros de 20, 50 y 100. Se purificó el circulante, pero la caída ya había comenzado. El epílogo de esta historia fue la desactivación de esta región y también de otras constituidas en todo el país. Los clubes de trueque del par fueron cerrando sus puertas en una agonía inexorable y triste. Yo que seguí
porque como vasco tosudo que soy no puedo abandonar, empezó esto. Hasta que llega una amenaza concreta, sos boleta, y otras tantas que yo no me había dado cuenta que tenía, porque en general las tomaba mi contestador, y como siempre la cinta estaba absolutamente llena, no grababa las amenazas. En este caso, miren quién está acá siendo testigo de algo. El sistema monetario internacional tuvo nacimiento en Buenos Aires en 1907. El proyecto de Bancor y el Fondo Monetario Internacional tienen su origen inicial en el proyecto escrito en Buenos Aires. Por lo tanto, señalamos que el futuro también aprenderá del Río de la Plata a partir de lo que fueron los modelos de los clubes de trueque, de las monedas sociales. Y acá salvaron la guerra civil, porque si no, la guerra civil estaba en la puerta. 5 millones de gente desmonetizada creando su propio sistema, sin que nadie los apoye, porque fue espontáneo. Sin que nadie los apoye. Sin que nadie los apoye. Vos sabés, porque yo lo escribí eso en Tribuna, hasta ahora nadie me vino, sí, uno de España a reclamarme algo en el mismo escrito, pero esto lo destruyó Duhalde. Duhalde se acercó a los dirigentes del club de trueque y le dijeron, nosotros queremos participar 4 veces, a la cuarta le dijeron que no. Entonces, ¿qué hizo? La policía de la provincia les allanó la sede que tenían ahí cerca de Quilmes, ¿verdad? Sí. En Bernal, allanó aquí, le sacó las placas y pusieron a imprimir a toda máquina, se los dieron a los punteros del amigo Duhalde y ellos empezaron a destruir la moneda, porque si vos creás tanta moneda, tantos vales, que eran los vales del club de trueque, sí. ¿Qué hicieron? Que una mercadería valiera 1000 veces más de su valor real. Claro. Y mucha gente la pasó muy mal. Yo estuve al lado justamente de Julio Archet, en un momento donde lo amenazaron de muerte, pero él dice, yo les hablé de que esos vales, a pesar de estar hechos con las placas del club de trueque, eran falsos. Pero ¿qué pasó? Como Duhalde los acusaba a ellos, dijo, si ustedes abren la boca y dicen todo esto, ustedes van presos porque ustedes emitieron moneda. Eso fue lo que los hizo callar. Hice una denuncia en la Fiscalía de la doctora Graciela Kluka, el IPP 115588, la seguí a muerte, hasta que un día, es más, tenía el número de teléfono del que había salido la amenaza. A través del número de teléfono, con gente conocida mía de Telefónica, averiguamos el domicilio. Lo único que había que hacer es ir a buscar a ese tipo. Y lo hicimos a partir del día siguiente que yo había recibido la amenaza. Al poco tiempo, había pasado no menos de 15, 20 días, yo decía, pero ¿qué pasa con esto? Muchachos, actúen, le estoy dando servida a la causa. No por mí, sino por todo lo que sigue detrás. Porque estos tipos estaban reduciendo. A mí me llamaron 4 comisarios para decirme, usted va preso porque en los nodos se vende mercadería robada. Y nos tomamos el trabajo de hacer espionaje, hicimos guardia frente a uno de los nodos, el nodo Huracán, acá en la ciudad de Mar del Plata, que ahí había hasta prostitución por créditos. Venta de drogas, habían tergiversado toda la historia, y ahí es donde pasaban los patrulleros de la policía de la provincia, que nos pusimos muy felices cuando los pudimos filmar y fotografiar, a entregar cosas robadas de las pequeñas campañas que hacían con los chicos a los que sacaban de la cárcel y los mandaban a robar, y eso lo reducían en eran ellos, y me quisieron apretar a mí, y yo no soy ningún valiente, pero le dije, muchacho, ¿ahora qué hacemos con esto? Porque yo así como está esta carpeta la mando a los medios. Ya que me tienen agarrado de bueno, vamos a pelearla, háganme juicio, yo tengo toda esta probatoria. Por supuesto, desapareció la causa porque de arriba el gobernador dijo, no sigamos buscando, revolviendo fondos, porque al final caían ellos y la causa se dio de baja. Y llegamos al presente, porque con todo esto yo no me quedé quieto. A pesar de que nos tiraron la red por la cloaca y nos dijeron que éramos unos criminales, unos atorrantes, que le robábamos a la gente, decidimos crear la Red Participar. Red Participar no es otra cosa que un acróstico que dice Proyecto de Asistencia Recíproca tendiente al intercambio compensado e inspirado, porque no me olvido, del Programa de Autosuficiencia Regional. Eso es participar. Una red con la que empezamos a desarrollar la economía natural, la economía común la transformamos en ecosofía.
porque la palabra ya era mala palabra para nosotros. Después aparece que le podemos agregar el natural a través de los conceptos del queridísimo Silvio, y ya entra como economía natural, a la que yo acompaño como Ecosofía, porque es un proyecto que escribí, que me permite dar 15 principios básicos, y es un libro abierto al cual la gente constantemente le agrega nuevos principios. Porque al ser abierto, al ser participativo, yo nunca lo voy a firmar ese libro. Ese libro va a estar a disposición y abierto para todo lo que reciben el PDF en forma gratuita, y si le hacen cambios, lo único que pretendo es que lo compartan conmigo para que yo vaya engrosando lo que algún día, cuando yo no esté en vida, será un libro que mostrará toda la realidad de todo lo que pasó. Y es otro aporte más, humilde, pero al fin logramos intervenir a través de esto. Y ampliamos el PAR con 2 programas más. El programa de autosuficiencia nodal o nuclear, porque ya no hablamos de nodos, hablamos de núcleos, porque cada núcleo se encierra en sí mismo y funciona con una economía cerrada, ¿sí? Antes éramos una red y eso complicaba, tenía que tener sí o sí una dirección. Ahora no, ahora cada núcleo es potencialmente productor o de uno o varios productos, pero sirve para la autosuficiencia local, personal, de los 10, 15, 20 o 50 que formen parte. Para relacionarse los núcleos puse paz. Y puse estas 2 palabras a propósito, porque son maravillosas. En pan vamos a tener comida, y en paz vamos a poder lograr la autosuficiencia zonal, que son 15 cuadras por 15 cuadras en las que los nodos que intervienen, o núcleos, se van a poder intercambiar conociéndose entre vecinos, porque esto funciona con el consenso, chicos. Es imposible poner una entidad central porque la gente cree que lo están manejando y se van alejando. Cometimos ese error en la red de trueque, si no nos volteaban a nosotros. Los clubes de trueque hubieran seguido, pero fue nuestra experiencia, lo aprendimos a fuerza de golpe. Y por último el PAR, que va a seguir, por supuesto, porque esto ya lo consensuamos con Horacio Cova, que es el único que quedó activo de la red, porque tanto Carlos, que se fue a España, y Rubén, que es el pelado que sale ahí en el video anterior, él dirige el Museo Hudson, que está ahí a la entrada de la autopista de La Plata a Buenos Aires, y no quieren saber más nada con el trueque, según ellos. De todas maneras, yo sé que hay clubes de trueque funcionales en Buenos Aires y en todo el país, pero ellos se mantienen con un perfil bajo, justamente después de todo esto, porque así como me amenazaron a mí, no tengan ninguna duda que los primeros que amenazaron fueron a Horacio Cova, Rubén Raver y Carlos de Sanso. Para eso puse a funcionar un canal de difusión de economía natural que no solamente incluye economía natural, sino que incluye otras temáticas en YouTube. Y hay más de 90 propuestas en videos y audios que explican todo lo que acabo de decir en lujo de detalle, y los proyectos nuevos que estamos intentando hacer funcionar. Pusimos a funcionar un nodo virtual a través de los grupos de Facebook, que ya, si no me equivoco, porque no lo controlo, porque funciona solo, ya superó los 6.000 miembros. Y aquí en Mar del Plata se hace trueque activo a través de las redes. Hay quienes compran y venden en dinero, hay quienes compran y venden directamente con trueque directo, y hay otros que utilizan monedas, por ejemplo, los créditos del PAR, que yo les digo, pónganle un sellito con vencimiento mensual y utilícenlos. Pónganse de acuerdo, dado que el núcleo es cerrado, y a partir de ahí, dado que se conocen, esto va a funcionar. Y está funcionando. 6.000 personas haciendo trueque. Esto es un cambio cultural, básicamente. Hay que dejar de depender del dinero fiduciario bancario como única forma. Y creamos los facilitadores en núcleos de intercambio compensado multirrecíproco. ¿Y qué es un facilitador? Facilitadores, emisión y compromiso. Analicemos el funcionamiento de participar en lo referente a la emisión personalizada de facilitadores. Los facilitadores son una forma de dinero virtual solidario. Se utilizan como unidades de intercambio compensado. Quienes participaron de la red global de trueque los conocen, puesto que utilizaron una forma de facilitador denominado crédito. Es muy importante dejar establecido que dichas unidades de intercambio compensado van degradándose paulatinamente
paulatinamente por la tasa negativa con que son grabadas, tasa que recibe el nombre de oxidación, venciéndose, o más bien oxidándose, mensualmente hasta perder la totalidad de su valor nominal. Esta característica peculiar frente al dinero fiduciario impide la indeseable inflación monetaria, uno de cuyos motivos es el ahorro para cobrar un interés. Los facilitadores no son una moneda de cambio, son un instrumento compensador de intercambios. Cada uno de nosotros conoce el presupuesto mensual de gastos que la vida diaria provoca, con su lógica acumulación, comenzando por las necesidades básicas, alimento, vestimenta, transporte, etc., y culminando por la financiación de proyectos laborales propios. Como complemento del dinero que nos falta para cubrir nuestras necesidades, emitimos facilitadores, los que pueden asumir la forma de billete de papel, libreta de anotaciones o cartilla, o mejor aún, una billetera virtual a través de nuestro celular. La emisión de estos facilitadores puede ser personal o social. El monto de facilitadores a emitir en la red de intercambio compensado será denunciado previamente por cada usuario a los otros miembros de la red a fin de dejar testimonio del compromiso asumido en cuanto a la positivación del saldo negativo, producto del crédito mutuo que dicha emisión conlleva. La transparencia operativa es fundamental para mantener la confianza mutua. La oxidación mensual es un factor relevante al momento de emitir los facilitadores. El porcentaje es elevado, 10% mensual, a los efectos de impedir que las ambiciones determinen emisiones voluminosas poco menos que imposibles de positivar. Identificamos los facilitadores nombrándolos como los meses del año. Este saldo se puede positivar dentro del mes que lo titula en caso de emisión personal. Cambia el mes y se oxidan un 10%, o sea, pierden un 10% de su valor nominal. 10 unidades de intercambio pasan a tener un valor de 9, por ejemplo. Entendamos. Se emiten montos de facilitadores como un crédito a nuestro favor, por lo que comenzamos con un saldo negativo. En cuanto a la emisión social, proviene de grupos cooperativos o empresas que produzcan bienes o servicios. Los montos a emitir en la categoría social podrán ser positivados en plazos mayores, propuestos por cada grupo emisor, luego de analizar el porcentaje de amortización de los costos previstos para la producción correspondiente a cada rubro. Resumiendo, los facilitadores no son una moneda de cambio, son un instrumento compensador de intercambios. No son acumulables y tienen un vencimiento mensual que asegura su desaparición con el tiempo. Son una forma de dinero basada en la solidaridad mutua. Ya estamos en el futuro, porque este tema de los facilitadores ya está distribuido, incluso yo en mi canal los he propuesto y ya están funcionando en distintas partes del mundo. Acá en Argentina todavía no, porque lamentablemente la imagen que quedó de aquellos que fuimos protagonistas de esta, como dice amablemente mi querido Carlos, epopeya, nos tiene todavía como culpables de los peores males en sus propios bolsillos, para lo cual no hay importancia porque como acá no intervenimos de forma personal, sino que otorgamos la herramienta y proponemos que en la consecución de cada uno como actor principal se creen los distintos nodos o núcleos, no existe control. El control lo hace la misma gente y está funcionando precisamente porque se sienten dueños de lo que están haciendo y lo arman a la medida de sus posibilidades. Eso determina crecimiento. El único trabajo que puedo hacer yo como asesor o como una especie de controlador de algunas cuestiones es que si se equivocan en algo me llaman y dicen, Julito, ¿qué hacemos? No, reemplaza esto por esto, paren con la emisión, si aumenten el nivel de pronto de créditos, porque si todos consensúan que cada uno emite 1.000, 2.000 o 3.000, no puede emitir 4.000. Todos ingresan con la misma ficha. Esto es como si fuera un juego de póker o un juego de algo. Todos tenemos la misma cantidad de fichas, gana el que más produce. Pero el sistema no inflaciona ni produce ningún tipo de rareza. Los núcleos PAN se construyen muy fácil, como yo digo, golpeen en la puerta al vecino y pregúntenle, che, ¿qué necesitas? Primero te van a mirar con una cara como diciendo, ¿y a vos qué te importa?
Pero es muy probable que si es alguien que más o menos te conoce, te dice, pero ¿por qué me preguntas esto? Porque la verdad yo estoy necesitando una cortadora de césped, vos tenés una que no usás hace mucho tiempo y no sé qué te puedo dar a cambio. En esa forma creamos los primeros nodos de trueque. Comentando con los vecinos, comentando como en Bernal hacían los chicos en el garage de Carlito de Sanso, se reunían los primeros y uno traía pizza, el otro traía otra cosa, y así se formaron lo que después se llamaron los clubes de trueque a nivel nacional y mundial. Pero nacieron del consenso de la persona. A partir de ahí se reúnen, deciden cómo van a emitir. Si no van a hacer trueque directo, vamos al trueque directo. Si quieren que se amplíe el volumen y hay gente que viene diciendo yo soy abogado, lo único que produzco es un juicio, bueno, listo, ya está. Te pagamos con lo que vos quieras. ¿Ves qué necesitas? Créditos, bueno, listo, pongamos a funcionar una moneda de circulación por cierre, pero como el sistema PAS se crea a simultaneidad, ya se sabe que en la zona esa persona puede ir a adquirir productos o trocar productos en otro lado. Una vez que se arranca con los dos primeros pasos, que son el consenso, la reunión, a ver en qué podemos aportar cada uno, al día siguiente ya estamos haciendo trueque. No hace falta poner un libro de 20 páginas para interpretar aquello que nace del conocimiento del otro, al cual le tengo confianza y al cual le entrego lo que le entrego precisamente para eso. El sistema ya deja de ser social, nos transformamos en comunidad. La idea es salir de modelo de sociedad para que esto funcione, porque si no, en un modelo de sociedad es tan grande la cantidad de gente que puede intervenir, que fue otro de los problemas que nosotros tuvimos, se creció de una manera exponencial y absolutamente a contramano de la realidad, que en definitiva nos tiramos nosotros mismos tierra a nosotros mismos. Pero insisto, nadie se siente culpable, porque éramos ignorantes. Repetir el mismo modelo es una estupidez. O sea, el que se pega 2 veces con la misma piedra, fíjate, si sabe que la piedra está ahí, por lo menos esquivala. Entonces, el modelo que está funcionando son comunidades autosuficientes. Y justamente participar funciona perfectamente y está probado dentro de un mecanismo comunitario, en el cual interviene energía propia, intervienen biodigestores, intervienen un montón de factores que hacen que ellos tengan autosuficiencia, que ahí es donde está la palabra clave. Si entramos en un mecanismo de autosuficiencia, que no te lo va a permitir el sistema, porque el dinero no es autosuficiente, es escaso. Su valor está en la escasez. Y en el valor nuestro, a través de estas redes, es su utilización si es necesaria, si no, no. Y en la bioregión evitamos los liderazgos centralizados, o sea que no hay un poder como fue la Bernalesa o un banco central. En cada lugar se reparten la autoridad y entre todos se controlan a sí mismos, desde el punto de vista local, a través del nodo, desde el punto de vista zonal, a través de los nodos barriales, y en el punto regional son las ciudades. Cada uno de ellos produce algo. Acá en el puerto producen pescado, en la zona de textiles producen ropa, hacen intercambio de pescado por roca, no es tan difícil de entender. Y hacen la cantidad de mercadería que corresponda a la posibilidad de oferta que tengan, que va a depender naturalmente de la demanda activa. O sea que entre oferta y demanda se entregan. Esto va a llevar en el tiempo, y el proyecto que hemos armado lo hemos compuesto a través de un programa de probabilidades, se llega a la gratuidad. Desaparece el dinero. Desaparecen por lo menos el dinero nuestro. ¿Por qué gratuidad? Porque aumenta la producción, lo que hace que aumente el consumo, lo que hace que aumente la producción, lo que hace que aumente el consumo, y son vasos comunicantes que están creciendo en forma paralela. Ya lo están poniendo en práctica en España y ya están entrando en la gratuidad en menos de 6 meses. Porque es tanta la producción que hay, que alguien dice, yo no voy a pagar por algo que abunda. Bueno, llévatelo porque se va a pudrir. Hay 5.000 kilos de manzana, ¿qué hacemos? Somos 50 tipos, 1.000 kilos para cada uno. No, llévate 500 y entrá a ofrecer en el barrio, regálalos. Che, participá del sistema, tomá, ¿qué podés aportar? Yo ya te adelanto 20 kilos de manzana, hacé dulce, no sé, hacé sidra, allá en España hacen una sidra bárbara. Por lo tanto, la gratuidad se transforma en el destino final de un sistema de intercambio compensado en el cual simplemente por origen y oxidación y el aumento controlado de la producción y el consumo va a terminar en esto. Y con esto terminamos. Quise hacer un pequeño resumen de que el punto fundamental es un cambio cultural. La gente sigue no creyendo en la capacidad de poder crear un dinero propio, que no es un dinero. Consideran que si no es bancario y si no funciona en el mercado oficial no hay ninguna posibilidad. Pero la idea es no dar más consenso al dinero fiduciario, seguir utilizándolo, pero utilizar un mecanismo complementario para que despacito y en el tiempo vaya tomando un protagonismo mayor. En la red de trueque nosotros lo logramos hacer. En esos 7 años que duró
había gente que vos le querías comprar con dinero, peso, moneda nacional, y te decían, no, yo quiero los créditos del trueque, porque adquiero mucho más con los créditos que con este peso. Y además, acá en el trueque, compro esto por 10, y ahí en la calle está a 50. Me ahorro 40, por lo tanto, metete tu papelito en la billetera, por ser educado. Y eso es la fuerza del encuentro. Cuando nos encontramos los necesitados, decimos, bueno, ya está, pongámonos de acuerdo. Los pequeños núcleos de convivencia y autoayuda para terminar con la soledad angustiosa que nos domina por simple inacción. Estamos en un momento de tremenda angustia. A mí me mandan 100 correos a veces por día para que yo les dé soluciones. Y yo lo único que les digo, chicos, métanle con esto, pónganse de acuerdo. ¿Por qué? Porque la idea es no enfrentarse a la pared. Simplemente, y con el riesgo que conlleva, esquivarla con elegancia, creando puertas. Gracias. Brillante, brillante, y gracias a vos, Julio. Es un honor y una enorme gratificación escucharte y un reconocimiento a todos los que han participado en este sistema que para mí todavía no tomamos la dimensión de lo que ha significado en todos los aspectos de la actividad humana. Has hecho una exposición clarísima, has hecho una exposición consistente, la has redondeado muy bien para volver a ver, y a quienes hemos tenido el privilegio de escucharte en directo, comentarles que fíjense la creatividad, la alegría con la que ha funcionado, el éxito y la eficacia, el bajo costo, y el amor y, por supuesto, el bienestar psicológico y material que esto genera. Recién Antonio Moretti ponía una serie de agregados, te quiero decir, Antonio, muy interesantes de cómo se construyen las palabras. Julio lo hace permanentemente, y esta creatividad que nos une, también un reconocimiento a las mujeres que realmente llevaron hasta adelante con una potencia fantástica en la desocupación, y eso genera otra sociedad, ¿no? Otro tipo de sociedad que es el que buscamos, otro tipo de protagonismo. Yo creo que en vez de hacer alarde con grandes reformas políticas, dándole, por ejemplo, el lugar a la mujer que se merece sanamente, esto ocurre naturalmente. Entonces no hace falta crear ministerios ni nada, sino que permitir que estas cosas ocurran y va a andar todo bien, una potencia fantástica. Es mucho lo que se puede deducir de acá, son muchas las preguntas. Lo que hemos señalado no como una denuncia, sino como una exposición de lo que ha hecho el sistema político con la gente, en vez de integrarlo como han hecho los países desarrollados, seguimos dañándonos de una forma asombrosa. Digamos, quienes conocemos un poco más de economía, podemos entender los mensajes y la enseñanza que se da a los economistas y lo que dicen por la televisión, contrario a todo sentido común y a las prácticas del hemisferio norte, y no lo advertimos. Tenemos un grado de resiliencia importante. Lo peor son los que, bueno, lamentablemente fallecen en las calles y se drogan porque no tienen lugar en la sociedad, y eso es real porque no tienen trabajo, porque el sistema económico no da lugar. Esta es una solución posible, y se hizo. Estaba la clase media al frente. Este es un dato que tenemos que tener en cuenta, el tema cultural para llevar esto adelante. La cultura argentina que esperemos que no se termine de extinguir y renazca de las cenizas una vez más. Bueno, agradecimiento a todos por estar acá, abrimos las preguntas, no quiero agregar más nada, creo que ha sido bastante claro, y todo lo que dice Julio ha sido así, exactamente así, y totalmente cierto. Ya estamos haciendo un archivo y biblioteca para juntar todo este material, como lo hizo Julio, para que esto no se pierda para la posteridad. Adelante, Margarita. Sí, está Antonio Fuego, que hoy levantó la mano, y no sé, ¿quería decir algo, Antonio? Sí. Yo quería que participo desde la permacultura y dicto cursos de diseño de ecoaldeas, ¿sí? En donde comento que, bueno, que la Tierra tiene 4.600 millones de años, nosotros como especie tenemos más o menos 200.000 años, a 1 millón, depende, pero más o menos ahí está, trasciende nuestra vida, ¿no? Y el dinero apareció hace más o menos 6.000, 7.000 años, ¿sí? O sea que hubo un mundo totalmente sin dinero durante mucho tiempo, ¿no? O sea que como invento no fue algo de lo bueno.
Pero he visto comunidades que han creado su propio dinero y que no tiene deflación, no le importa si hay una guerra, o sea, todo esto de la globalización también tiene que ver con una manera de movilizar a la gente en un sentido. La gente no piensa ya no piensa. Legitimamos a los que están en el gobierno porque le damos los votos otra vez. Y sin embargo, yo hace 20 años que no voto. No quiero saber nada con esta gente, ni con los que están, ni con los que estuvieron. Me equivoqué hasta los 35 años, ya no me equivoco más. ¿Sí? No legitimo. La ley 5.107, el artículo 107, el inciso de la A a la F es tremendo. La mentira de los votos positivos, ¿no? O sea, cuando el 20% no va a votar, tiene que haber votos de bancas sin cubrir. Y cuando tenés 30, 40% votos negativos, te está diciendo que esas bancas no tienen que estar cubiertas. Sin embargo, reparten entre los votos positivos. Y nosotros, millones de argentinos, vamos y votamos. Bueno, yo no, ¿sí? Entonces, la pregunta es, viendo cómo estas comunidades crearon su propio dinero, el dinero lo crean en función de la persona que lleva algo para intercambiar, y se toman a veces y se ponen de acuerdo con el paralelismo del sistema actual, pero por ejemplo, yo acá, y eso equivale a, no sé, 5.000 soles, por decir algo, ¿sí? Y otro lleva 10 gallinas y equivalen a 50 soles, ¿está bien? Se ponen de acuerdo, pero el dinero se crea en función de lo que se lleva, que luego se distribuye y se compra y se vende, ¿está bien? Pero si creamos dinero imprimiendo de la nada, nos equiparamos exactamente al igual al sistema, ¿sí? Yo también trabajé con lo que hizo Silvio Gesell, que el dinero tenía vencimiento, por supuesto, ¿sí? Y hay una historia muy bonita que habla que cuando el dinero circula, no hay deuda, ¿sí? Viene un turista, deja $100 en un hotel, digo $100 por decir una cifra, y quiere ver. En eso el dueño del hotel agarra los $100 y va al del restaurante y se lo da, porque tenía una deuda. El del restaurante agarra los $100 y se lo da al que le vendía los chanchos, los pollos, porque tenía una deuda. El que vendía los chanchos y los pollos agarra los $100 y le vendía al agricultor. Le da al agricultor los $100 porque tenía la deuda de le daba. El agricultor va y le paga a la prostituta con la cual había tenido sexo, ¿sí? Y le paga. La prostituta agarra los $100 y le paga al dueño del hotel por haber hecho uso para hacer su trabajo con el agricultor en una habitación del hotel. Y en eso viene el turista y dice, bueno, me voy, ¿sí? No me interesa nada. Sin embargo, como circuló el dinero, ya no hay deuda. Es interesante ver este tipo de cosas. Bien. En el diseño de Ecoaldea promovemos la creación de dinero propio, comunitario. Y también promovemos que una cierta cantidad de gente que integre esa comunidad, ¿sí? Para lograr ser autosuficiente no podemos ser 10 gatos locos, ¿sí? Porque nos enfermamos simultáneamente los 10 y fuimos. O sea, una catástrofe que la comunidad completa entre 300, 400 y 2.000 personas como máximo, pueblo 2K, es lo que llamamos nosotros, ¿sí? Y de pueblos o comunidades 50F, ¿sí? Que serían 200 personas hasta 2.000, ¿no? Eso es lo que se promueve, lo he visto en México, y hay comunidades que intercambian sus monedas, ¿sí? Y entonces van a intercambiar. Yo tengo tantos soles y otros tienen tantos cosas y buscan la equivalencia entre las propias comunidades. Pero hay que insistir, hay que insistir. Sí. Olvidarnos de los políticos, olvidarnos de los bancos, olvidarnos de todo. Gracias, Antonio. Sí, existen muchos modelos de desarrollo de comunidades, el movimiento es muy grande en todo el mundo. Yo quisiera decir algo que me surgió de escuchar a Julio. Primero, Julio, tu narración me tocó el corazón, porque me mostró cómo cuando se cree realmente en que uno debe, porque es algo que uno siente como una obligación, el hacer algo por esa realidad que también lo involucra. El esfuerzo que se ha hecho, la movida, la verdad, impresionante. Quizás lo interesante es que, bueno, ahí estuvo puesto la semilla de la intención.
lo que está sucediendo ahora con todos los cambios tecnológicos, con los aprendizajes que hemos realizado, con la gran cantidad de personas, no solamente en Argentina, digamos, sino que en el mundo, no solo las personas que no tienen recursos, sino aquellas que lo tienen, están abriendo su mente, su corazón fundamentalmente, a que en el planeta estamos todos y todos tenemos derecho a vivir mejor, dignamente. Así que, Julio, realmente me alegra que hayas llegado a esta etapa de la vida donde las cosas yo siento que son posibles y realmente sos un ejemplo de amor. Eso es lo que realmente me llamó de tu presentación. Gracias, hermana. No puedo contestar. Hablen ustedes porque yo estoy sin palabras, perdónenme. Yo creo que los que estamos acá estamos por amor. Sí, y creo que es el momento, tenemos todos los recursos, tenemos aprendizajes, tenemos conocimiento, las cosas son como son y tenemos la posibilidad en este momento de enlazarnos y cada uno desde su saber. Hay un maestro que dice que el servicio es dar lo que sirve de nosotros. Y bueno, y creo que vos, Julio, has dado lo que sirve de vos, que es esa garra, ese entendimiento del otro, de la vida, de cómo resolverle sus necesidades, guiarlos. Y creo que cada uno de los que estamos acá tenemos algún don y es el momento de ponernos en marcha con los dones. Esto es lo que yo siento profundamente. Comparto absolutamente. Los dones y las doñas, porque acá las que van a llevar la ventaja van a ser las doñas, que son las que conocen la economía de la casa, y por eso fueron las que entendieron enseguida en dónde apuntábamos con el proyecto, y se lo calzaron al hombro. De 100 coordinadores, 98 eran coordinadoras y un par de varones que tímidamente se agregaban. De hecho, los únicos varones activos en el sistema éramos los 4 locos, que éramos los 4 mosqueteros, que siempre se dice que los 3 mosqueteros fueron 4, ¿no? Bueno, estaban los 3 de Bernal y Julito con la espada agitando ahí en la región tratando de ver quién le daba bolilla. Y al día de hoy, muchas de estas personas que me cruzan por la calle me dicen, ¿y cuándo volvemos? Le digo, cuando vos quieras. No es una decisión mía, es una decisión de cada uno, porque a partir de ahora el sistema nuclear indica que cada uno crea su propia instancia, con el sistema que tenga más cerca, con el vecino, con el amigo, con los empleados de la misma empresa, lo que sea. Armen sistemas consensuados de intercambio compensado. Tiene que ser compensado. El saldo a final de mes llega a 0. Y el que, no lo dije, pero por ejemplo, estamos en diciembre. Alguien emitió facilitadores en diciembre. En enero, si los usás, tenés un 10% menos. ¿Qué hace la gente? Ahorra. ¿Para cuándo? Para diciembre del año que viene. En diciembre del año que viene, si se pasó con la emisión de este mes, no hay problema. Como no hay inflación, deflación, ningún tipo de interés, ni positivo ni negativo, en diciembre lo que hoy valía 1, vale 1. Y yo le saqué a precio, le saqué un significado y le agregué una letra A. Entonces, en nuestro sistema hay aprecio. Yo aprecio lo que vos me ofreces, por lo tanto no lo comparo con la moneda. No tienen que haber valores dependientes de la moneda. Tenemos que utilizar valores que sean representativos de nuestras propias capacidades y nuestras propias situaciones de cada uno, porque va a haber gente que va a emitir humildemente 1000 créditos porque no puede producir más. Y otro va a decir, no, yo voy a vender una motoneta, por lo tanto, si la ofrezco en 10.000 créditos, después yo voy a comprar por 10.000 créditos. Cuidado con eso. Eso lo tenemos que regular entre todos. Sí, la vendiste a 10.000, pero por ahora podés gastar 1.000. Los otros 9.000 guardalos, ya no tenés que andar emitiendo. Poner acá en el chat tu canal de YouTube, o digamos, creo que los que están acá lo conocen, pero Julio César Archet. Julio César Archet. Por Julio César Archet, y ahí está todo el material, claro, digamos, del entusiasta Julio Archet. Bueno, el loco, como me decían, y a mucha honra, sigo siendo un loco, pero de los cuerdos, la verdad, ya estoy hasta acá.
Es el momento de hacer un poco de locura, locura sana, locura amorosa. Y mi lema es la locura, todo locura. Porque locura, lo sana, es sanadora la locura. Cuando no se entiende, andate a la clínica, internate o te internan de a propósito y te meten droga para que no seas tan feliz. Porque el loco es feliz. No encontré locos infelices, salvo lo que los drogan a propósito para que no sean peligrosos. Lo digo con total responsabilidad de lo que digo y pidiendo perdón. Pero los locos nos manejamos con otros códigos, intentamos vencer límites. Entramos a esa pared haciendo la puerta, no demoliendo la pared, porque uno tiene que tener el derecho de que otro diga, yo no quiero atravesar esa pared. Perfecto. Toma, acá tenés una llave, ahí hay una colgada. Nosotros cerramos, pero el día que quieras entrar, acá tenés la llave y sos bienvenido. Le hemos dado la bienvenida a los enemigos antes que a los amigos, porque los amigos ya sabemos que lo tenemos adentro. El enemigo es un hermoso desafío. Termina siendo amigo. ¿Alguien más quiere comentar algo, agregar? Abren los micrófonos, ¿no, Carlos? Para si alguien tiene alguna... Sí, por supuesto. Yo solo decir que fue un gran acto de amor, no puedo dejar de decirlo. Yo mi sorpresa ante lo que fue el sistema, conocerlo a Julio, la historia de todos nuestros amigos, de la epopeya de un mundo que cambiaba, siempre se hablaba de la era de Acuario, de los 20 años de transición desde los 90 al 2013. Bueno, acá está la prueba, fue el inicio. Bueno, con dolor y con esperanza, con muchas cosas positivas, está en el inconsciente colectivo, eso que fue una explosión increíble. Bueno, es un destello de energía que sigue para el futuro y que, bueno, que nos guía. Yo, en ese sentido, creo que estamos en ese camino y, bueno, dependerá de nosotros que pueda seguir avanzando, pero bueno, el camino está marcado, vamos a ver qué pasa. Carlos, ¿me permitís un agregado? Que me olvidé de ponerlo porque en realidad no lo quise poner y después dije lo pongo y la verdad que me olvidé. En el medio de todo esto, con Juan Valdana, que en este momento está en Qatar haciendo el documental de la selección y fue el que hizo la película esta que está circulando en Netflix de la selección cuando gana el campeonato en Brasil, la Copa América, ¿no? Y ahora está Llana. Y el otro día hablando con él le mandé, porque hicimos Desequilibrados, los dos somos guionistas de una película que cuenta las cuestiones de alguien que escribe un libro sobre Hessel y justo lo agarra la pandemia y mezclamos las dos cosas, porque de hecho lo filmamos en plena pandemia, yo actúo de mí, no podía hacer otra cosa, nadie podía, el physique du rôle lo daba yo, con mi barba larga y los pelos y toda esa historia. Y voy a dar una noticia que no sé si Carlos ya la sabe, supongo que sí. Pero si no la sabe, hoy es el momento para decirla. Desequilibrado se vendió a una cadena americana y a partir del año que viene sale por cadena en Latinoamérica y el resto del mundo. No te puedo creer, no sabía eso, no te lo puedo creer. Me atrevo a decir esto porque aquel me dijo, guardala, pero ya sabes a quién decírsela. Bueno, se la estoy diciendo a mis hermanos del sistema del Instituto Hessel. Desequilibrado se vendió. Y se vendió a una cadena que no sé si es Netflix o alguna de esas. Así que vamos a estar mostrando a Silvio Hessel al gran público, por decirlo de alguna manera. Es a mediados del año que viene. Nunca se ha hecho en la historia una película sobre Silvio Hessel, creador de la economía moderna, ya sabemos de Keynes, y la del futuro, que es la natural con oxidación. Y le digo que está en los papers de los principales centros financieros, el Fondo Monetario, Reserva Federal, Europa, hablan de tasa de interés negativa y citan a Silvio Hessel. Acá en la Argentina, lo único que tenemos es a Julio Archet, un maestro guionista de la película. No soy, un exagero. No, sigan, pero no, lo de la película fue hecha con amor, artesanal, en pandemia. ¿Saben qué fue un trueque? Todos los actores o los técnicos, yo los conocí, fui al asado final, lo ayudé a Julio con el guión, y la verdad era una comunidad y nadie cobró nada. Y ahí está, nada más. No quiero agregar nada, por favor, si alguien más quiere hacer preguntas, hágalo. Parece que los dejé mudos. Con ganas de llevar a la práctica las experiencias comunitarias. No sé, Carlos, ¿cerramos? Quiero cerrar algo. Este es un video que va a circular. Es un testimonio, es otro activo muy importante para todos nosotros y tenerlo, creo que ustedes se dan cuenta del valor que tiene. Resumido, los medios fueron terribles.
Y qué bien y emotivo estuviste cuando vimos a esos economistas tan conocidos como los gurúes de la City, autoproclamados cristianos, destruyendo el sistema que ayudaba a la gente que era una comunidad de cristianos, ¿sí? Cuando hablaban de que robaban y falsificaban con una hazaña y realmente una negatividad sorprendente. No puedo dejar de sorprenderme. Así que nada más para decir, tenemos que estar advertidos que esta es una construcción, que esto es así, es un yin-yang. La historia del mundo es así, no es la historia de la felicidad, la tenemos que construir. Y gratamente desde mi corazón y desde mi intelecto agradecer primero a Julio Richet por su claridad y de la humanidad que nos trae, a todos los que están acá, a mis amigos, no los quiero nombrar, agradezco a la gente de Bahía Blanca por estar ahí, para mí es un honor compartir con ellos, bueno, y de Uruguay, y que estén acá, realmente los saludo de todo corazón, un fuerte entusiasmo y fuerza porque esto sigue y va a crecer, o sea, sabemos que es así, el impacto en Europa estuvo, también en Brasil, México, Centroamérica. Los únicos que faltan, por alguna razón metafísica que desconozco, son los de Argentina, porque seguimos penando. Supongo que esto se va a revertir, porque una vez me explicaron que siempre que llovió paró y debe ser cierto. Así que, bueno, un gran abrazo y sigan con nosotros. Terminamos el año, estoy muy contento. Un esfuerzo, aunque no les parezca, es una perla cada uno de los que ha hablado acá. Esperemos que el año que viene nos reciba con todos los bríos, todos juntos, construyendo esto que queremos ver. Y bueno, un abrazo a todos, nada más. Muchas gracias por estar acá y que se siga propagando todo esto, que es la salud. Bueno, y gracias, Julio. Un abrazo a todos y a disfrutar. A disfrutar de la familia, del mundial y de todo lo bueno que tiene la vida, como esto. Gracias. Abrazo fuerte a todos y todos. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. Que estén bien. Chao, chao. Gracias.